Buenos días, a nombre de los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, les damos la bienvenida a nuestros compañeros que hoy van a representar a sus partidos políticos. La idea era que los representara gente joven y muy capaz, entonces creo que escogimos a las mejores personas para efectos de este debate, que como ustedes ya saben va a ser con el tema de cara a las elecciones del Estado de México, que son el año que viene. Antes de pasar a la mecánica del debate, presentaré a todos los representantes que hoy nos acompañan. Por el Partido Acción Nacional nos acompaña Juan Carlos Alvarado Jiménez, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, se ha desempeñado como coordinador de Acción Estudiantil, formador juvenil y es miembro del Consejo Nacional de Estudiantes del Partido Acción Nacional. Por el Partido de la Revolución Democrática nos acompaña Máximo Allende María, quien es estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Se ha desempeñado como coordinador de comunicación en la campaña a la gubernatura de 2015 en Colima y es responsable de la comunicación del secretario electoral del PRD a nivel nacional. Por el Partido Movimiento Regeneración Nacional nos acompaña Francisco Pérez Rojas, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Urbana. Se ha desempeñado como consejero estatal, coordinador distrital del partido y consejero nacional de Morena. Por el Partido Revolucionario Institucional nos acompaña Rogelio Aurelio Rojas Reyes, quien se ha desempeñado como miembro de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI y es responsable de comunicación digital de la Agenda Juvenil del Estado de México. Y su servidor Carlos Zurita, quien tendrá el gusto de moderar el siguiente debate. A continuación les vamos a explicar la mecánica del debate que los compañeros representantes de los partidos juveniles ya conocen, se les dio con 15 días de anterioridad. Les comento a ustedes, por cada tema a exponer, cada representante tendrá un máximo de 2 minutos para el desarrollo del mismo. Las réplicas constarán de un máximo de tiempo de 1 minuto con 20 segundos. Al finalizar los temas, habrá una o más rondas según la disponibilidad del tiempo para los representantes por parte del público, una ronda de preguntas. Muy bien, los temas a debatir aquí van a ser 5, los representantes juveniles de los partidos políticos ya los conocen. Y vamos a comenzar con Rogelio, por parte del Partido de Revolución Institucional. Recuerda que tienes 2 minutos y el primer tema es ¿por qué escogiste militar en el partido que hoy representas? Todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que se haga este tipo de ejercicios aquí en la universidad, porque para empezar, como universitarios tenemos ese deber de debatir, de conocer las propuestas de los candidatos de los partidos, pero también como ciudadanos del Estado de México, de la Ciudad de México, de la ciudad que tengan, tenemos esa responsabilidad de enterarnos, de informarnos, para después ser un voto responsable. Y agradezco a Carlos por la organización que como el atrevimiento de hacerla, un buen atrevimiento. Y la pregunta de por qué decidí militar en el Partido de Revolución Institucional. Bueno, cuando yo tenía 16 años, estaba en el CCH local, ¿no? Aquí cerca, y empecé a tener ese interés por participar, primero en la vida universitaria, políticamente hablando, sino también en la vida política de mi comunidad. Pero por eso yo quería conocer qué propuestas, qué defendía cada partido, ¿no? Y me leí los documentos básicos del PRI, del PAN y del PRD. De hecho, por ahí tengo un PDF que son con 500 hojas con todos los documentos básicos. Si un día tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, porque van a conocer mucho de los partidos así. Y la verdad es que con el que yo me identifiqué, con el que yo sentí una identidad, un apego, fue con el PRI. ¿Por qué? Bueno, porque la ideología del PRI, habrá quien diga que el PRI no tiene ideología y que es perverso. La verdad es que no. Quien diga eso es que no conoce. Porque el PRI tiene una ideología liberal, una ideología socialdemócrata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, el PRI defiende las libertades individuales. Es decir, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos hacer y decidir lo que mejor nos convenga
en la búsqueda de nuestra felicidad. Y segundo, que como socialdemócrata no pierde de vista que vía las instituciones democráticas se debe buscar que todos los ciudadanos, todos los individuos del Estado de México y del país tengan las mismas oportunidades para alcanzar esa felicidad. Es decir, buscar que todos tengan la misma libertad para encontrar la felicidad. Gracias, Rogelio. Por favor, es turno de Juan Carlos. Bueno, pues primeramente, pues agradecer, evidentemente, pues que nos acompañen todos ustedes, Carlos, te agradezco la invitación y la organización. Aprovecharé un poco el tiempo y esto es precisamente que ante la pregunta de por qué decidí militar en el mejor partido de México, que es el Partido Acción Nacional, lo defino muy fácilmente, ¿no? Y eso se remonta hasta 1939. Se remonta hasta 1939 cuando nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, quien fue rector de esta, la máxima casa de estudios, presentaba una alternativa a un proyecto de nación. Y lo único que podemos encontrar en el PAN que no tiene ningún otro partido es ideología, son pensadores y que se remontan, sí, a Manuel Gómez Morín, pero también a Carlos Castillo Peraza, a Manuel Cloutier, y ahí lo vemos con los bárbaros del norte ante el fraude electoral en 1989, haciendo su gabinete alternativo, impugnando, haciendo presión en un gobierno. Y entonces cuando nos remontamos a la historia del PAN, también es remontarnos a la historia de la democracia en México. Cuando pensamos en 1939, entendemos que en aquellos tiempos no existían ni tan siquiera los padrones electorales confiables, no existían mucho menos las credenciales de elector y mucho menos podían existir la confiabilidad de un gobierno que no se metía en las elecciones. Y entonces la historia del Partido Acción Nacional es la historia de un contrapeso en el gobierno y que se centra en una lucha política de mucho tiempo. Todavía no era 1953 cuando se le concedía el voto a la mujer por primera vez y el Partido Acción Nacional ya había sacado a todas las personas del sexo femenino a motivarlas a que participaran en la vida pública del país. Entonces, para no cortar mi idea, voy a cerrar con una frase de Carlos Castillo Peraza cuando decía: la moda mundial eran los totalitarismos y nosotros ya éramos demócratas. México no se había industrializado y nosotros ya éramos demócratas. No había nacido Carlos Salinas de Gortari y nosotros ya éramos demócratas. El PAN se construyó en una asamblea nacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdón. Gracias. Les pido que nos ajustemos a los tiempos para hacerlo más dinámico. El turno siguiente es para el compañero de Movimiento de Regeneración Nacional, Francisco Pérez Rojas. Buenos días, compañeros. ¿Por qué he decidido militar en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional? Porque estoy convencido de que este proyecto histórico que se concreta en este partido, un proyecto que representa ideales de la Revolución Mexicana, el estandarte de Emiliano Zapata, de Francisco I. Madero, de Pancho Villa. Morena tiene una premisa fundamental que es la lucha por la vida. No se puede entender que hay otros partidos políticos que impulsen el neoliberalismo. El saqueo rapaz de los recursos naturales a costa de la destrucción de las comunidades, a costa de perseguir a campesinos, a costa de perseguir a estudiantes, a costa de perseguir activistas. No se puede entender un partido político que, como los que representan, no en este caso los compañeros, sino en verdad quienes tienen y detentan el control del país, que su lucha primordial es por el poder y por el dinero, ambiciones vulgares. Lo que motiva a ser Morena es porque en este partido hay mucha gente como nosotros que está de manera desinteresada, construyendo de manera democrática, dando su tiempo, dando su vida en algunos casos, porque hay que recordar que en qué contexto nos vivimos, en un Estado que ha sido calificado como fascista, que ha sido calificado como narcoestado. Entonces, la lucha que enarbolamos todos quienes aspiramos a un proyecto alternativo implica un auténtico compromiso desinteresado
Y esa es una de las razones principales por las cuales se milita en Morena, porque tenemos la convicción de que se puede transformar nuestro régimen político a través de la vía democrática y pacífica, a pesar de que sea muy difícil y a pesar de que partidos que se dicen democráticos como Acción Nacional de 2006 hayan orquestado uno de los más grandes fraudes de la historia de este país. Entonces, gracias. El turno es del representante del Revolucionario Demócrata, Máximo, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen para poder participar en esta mesa, agradecerle a mis compañeros invitados especiales, al coordinador de Jóvenes de Nueva Izquierda y al coordinador de la quinta circunscripción que el día de hoy me acompañan. Pero bueno, a lo que vamos, a lo que vinimos más bien. Milita en el PRD por su historia, una historia que data desde el 89, y también milita en el PRD por su trayectoria, por las cosas, por la nueva forma de gobernar que viene a instruirle al resto de los partidos. Me refiero al PRI y al PAN. ¿Por qué lo digo? Miren, muchas de las políticas sociales que se han implementado, políticas sociales y gubernamentales que se han realizado dentro de los gobiernos del PRD, han sido copiadas, mal copiadas, debo de decirlo, desde 2006 a nivel federal. Pero más allá de eso, lo sustancial del por qué milita en el PRD es por lo que representa. El Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, porque para eso venimos para hablar sobre las elecciones del Estado de México, representa garantía. El PRD, el amarillo y el negro representan una garantía de buen gobierno. Y es que así lo han mostrado los gobiernos que hemos refrendado. De los 125 municipios que existen dentro del Estado de México, el PRD gobierna 19 y hemos venido refrendando al menos tres gobiernos donde hemos gobernado desde el 2006 en adelante. Me refiero, por supuesto, a Tlaxcala, Nezahualcóyotl y Tultepec. Precisamente por eso milito dentro del PRD, por lo que representa, sigue representando esperanza dentro del Estado de México, sigue representando garantía de un buen gobierno. ¿Cuánto? Gracias, Máximo. Para la réplica tiene 1 minuto 20 segundos Rogelio Rojas. Bueno, vamos a dejar unas cosas en claro, ¿no? Para empezar, todos los partidos políticos tienen ideología, no solamente el PAN. ¿Por qué? Porque los partidos políticos surgen precisamente para representar ideas, para representar y abanderar causas. Y esas son las ideologías. Entonces, todos los partidos, socialdemócrata, conservador, liberal o morena, con su ideología, lo respeto, representan ideas. Entonces, decir que solamente el PAN es un partido, el único partido de ideología es una total falacia. Segundo, también te recuerdo que Gómez Morín tenía nexos con el fascismo alemán cuando fundó el PAN. En segundo lugar, yo creo, amigo, que la búsqueda del poder por el dinero se encuentra en todos los partidos. ¿Por qué no podemos hablar de los partidos que busquen el dinero? Hablamos que los individuos busquen el dinero. Esa es la ambición que el ser humano tiene. Y es la ambición que nosotros, como universitarios y ciudadanos responsables, debemos de combatir. Que estar en el poder sea para ejercer el poder al servicio de las ideas, para hacer que nuestras ideas, las ideologías que defendemos como liberalismo, en el caso del PRI, se materialicen en acciones concretas en el gobierno, y que estas acciones concretas en el gobierno se materialicen en la vida de los ciudadanos, se materialicen en sus bolsillos, se materialicen sobre todo en la felicidad, como ya lo comentábamos. Eso, digo, si vamos a empezar a echar culpas de que este partido hace esto y el otro no hace esto y este es el único que dice esto, digo, vamos a repetir el mismo debate de siempre. Por favor, el micrófono al representante del PAN, por favor. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, inicio solamente pues hacer una puntualización que ciertamente el PAN es el único partido que tiene una verdadera ideología y no solamente un pragmatismo político como lo representa el PRI. Y esto lo vemos en toda su historia, que no la voy a volver a contar aquí, pues todos la conocemos. Por otro lado, hablamos de que el compañero de Morena me dice que en el PRI, en el PAN no existe vía democrática, ¿no? Y es ciertamente el único partido que tiene elecciones democráticas en su interior. Ningún otro partido se atreve a elegir por sus militantes libremente los dirigentes nacionales, estatales y municipales. Y en este sentido, pues, hablar de democracia cuando vemos que el partido al que representa mi compañero de Morena tiene un caudillismo completamente marcado, entonces es completamente falaz. En otro sentido, pues solamente termino mi idea de hace un momento para también
acentuar un poco lo que mi compañero del PRI dice acerca de las ideologías y acerca de que el PRI tiene una ideología liberal, ¿no? Y el PAN digo que tiene una ideología verdadera porque se basa en 4 principios fundamentales, que es la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Y en este sentido son 4 principios que están marcados en todos los gobiernos panistas y que de ninguna forma son pragmáticos. Gracias. Por otro lado, solamente quisiera que mi compañero fundamentara la parte cuando acusa al partido de ser fascista y no da fuentes. El micrófono es Les pido por favor a los representantes del partido que se ajusten a los tiempos y respeten el formato. Por favor, ajustense a los tiempos y respeten el formato. Y a la audiencia que evite aplaudir y hacer ruidos y estar gritando, por favor. Gracias. El turno es para el candidato, el representante de Morena, perdón. Sí, me parece que en esta cuestión de las ideologías habría que un poco conocer la historia del partido que represento. Uno de los grandes estándares, referentes morales y políticos del Movimiento de Regeneración Nacional es Benito Juárez, un liberal que ha luchado contra el poder de la Iglesia, contra esa ideología conservadora, que ahora partidos como Acción Nacional intentan revivir, haciendo marchas para definir con quién se puede acostar cada uno de nosotros, ¿no? Me parece que esos son límites que las y los ciudadanos no podemos permitir, en el sentido de impedir que el Estado pueda determinar qué hacemos con nuestra vida privada. En segundo lugar, me gustaría también enunciar que has asumido muy bien la formación del PRI. Dice, los partidos buscan el poder y el dinero. Y claro, cuando uno tiene una visión en ese sentido, es muy natural que se coincida con el presidente Peña Nieto cuando él declaró que la corrupción es parte inherente de la condición humana. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de partidos que asumen que la corrupción o que el poder y el dinero, la ambición vulgar, es parte del ejercicio político? En Morena vemos el poder como un medio y no como un fin. Gracias. Gracias, Francisco. Por favor, le pedimos a la asistencia que respete las participaciones y le damos participación al representante del PRD, por favor. Bueno, esto se está poniendo bastante interesante y voy a tratar de englobar todo lo que han dicho los compañeros. Para el PAN, para el representante del PAN, yo creo que te excedes al momento de decir que es el único partido que tiene ideología. Yo creo que más bien tiene doctrina. Están los panistas adoctrinados cual los perros de Pablo. Así yo los identifico todos visten igual, todos hablan igual, todos se expresan de la misma forma. Y ustedes pueden ir a un congreso o a un foro del PAN y les apuesto que no, si tienen miopía como yo, por ejemplo, los van a ver exactamente igual. El mismo chalequito, el mismo pantalón caqui, esa es tu ideología. Bueno, yo difiero por esta parte. Por otro lado, habla el compañero de Morena sobre vida democrática. Me gustaría que el compañero de Morena nos diga cómo eligieron a su presidente nacional. Si no mal recuerdo, fue con aplausos, fue con gritos, y así nada más. Así se eligió a Andrés Manuel López Obrador, o al menos eso dijeron los medios. Andrés Manuel López Obrador no salió a decir nada en defensa de este proceso democrático que se hizo al interior de Morena. Y al compañero del PRI, cuando habla sobre búsqueda de felicidad, para efectos de este debate me voy a referir a tu gobernador como el PRI-gober. El PRI-gober, tu PRI-gober, es el encargado de que los mexiquenses, 8 de cada 10 mexiquenses, nos sintamos inseguros dentro del transporte público, en las calles, en los bancos, en las escuelas, en los trabajos. Gracias, Máximo. No se puede vivir. Gracias, Máximo. Terminando así el primer eje temático del debate, vamos a dar inicio en el mismo formato y en el mismo orden de participación. Va a comenzar Rogelio, representante del Revolucionario Institucional, y el segundo eje temático de este debate es: ¿por qué recomendarías a las y los jóvenes del Estado de México votar por el partido al que hoy representes? Entre paréntesis, propuestas y agenda del partido. Claro que sí. Bueno, para empezar, simplemente una aclaración. Yo no dije que los partidos buscaran el poder, yo dije que buscan el poder para ejercer las ideas. Dije que los individuos buscan el poder por el dinero. Una pequeña aclaración, creo que escuchaste bien, estás aquí al lado. Y las fuentes de Gómez Molinas, revisa los periódicos de 1928 1929 y los vínculos que tenía con los fascistas mexicanos en ese entonces. Pero bueno, ¿por qué votar por el PRI? Miren, el PRI hemos gobernado durante un poco
más de 80 años en el Estado de México. Y si comparamos la infraestructura, si comparamos el nivel educativo que tiene el Estado de México con cualquier otro estado de la República, el PRI, el Estado de México se los lleva de calle. Para empezar, somos el primer lugar nacional en desarrollo económico. El primer lugar nacional con tiendas de conveniencia y departamentales, sí, Sears, Suburbia, todo eso. Somos el estado que tiene más de ese tipo de tiendas, es decir, que genera empleos. Somos el primer lugar nacional, primero ser nacional con los mejores hospitales de todo el país. Tenemos el primer lugar nacional en hospitales comunitarios. Tenemos el primer lugar nacional en cuanto a atención y cuidado al medio ambiente, es decir, a los animales, a la reforestación, etc. El primer lugar nacional con 5.000 kilómetros de carreteras y autopistas construidas simplemente en este gobierno. Y además hemos sido, por 4 años consecutivos, el primer lugar nacional en transparencia y disponibilidad de información fiscal. Y además de todo eso, 8 de cada 10 pesos que surgen del presupuesto del gobierno del Estado de México se van para educación, salud, pobreza y seguridad. Es decir, 8 de cada 10 pesos se materializa en las becas de permanencia, en las laptops que todos, o la mayoría de aquí han recibido, se materializa en los hospitales del Estado de México, se materializa en las 19 universidades fundadas durante estos 4 años y que están en activo, no como las universidades de Patito que fundaron en el Distrito Federal hace poco. Es decir, el PRI lo que busca realmente que ustedes... Gracias, Rogelio. Antes de continuar con la intervención del representante de Acción Nacional, ¿podrían, por favor, compañeros, hacerse hacia las esquinas para que entren las personas que todavía están fuera del auditorio, por favor? Por favor, gracias. Por favor, para que si faltan personas no estemos interrumpiendo las labores de las oficinas. Por favor, gracias. 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 Por favor, Juan Carlos, tienes 2 minutos para exposición del tema. Dejar de lado los temas anteriores para centrarnos en lo verdaderamente importante, ya que es un debate académico y no meramente político. Por lo cual estableceré que mientras mi compañero del PRI está hablando de laptops y bueno, lo que están acostumbrados los turistas, pues nosotros estableceremos lo que mientras ellos regalaban computadoras, nosotros hacíamos. Y esto fue en la elección de 2015, cuando se renovaron los ayuntamientos. Y el PAN evidentemente tuvo muy buena participación. Y entonces en Atizapán ya se habían arreglado 1950 luminarias. Se habían dado 75 millones de pesos para recuperar los pavimentos. En Huehuetoca la inversión había ascendido en más de 2 millones de pesos para la construcción de una nueva clínica de IMSS. Y estaba también ya aquí en Naucalpan, con Edgar Olvera, había incrementado ya un 7% a los sueldos de los policías. En Xonacatlán, Carlos González ya había arreglado 1.414 metros cuadrados de banquetas y de pavimento. En Chilotzingo ya había renovación de patrullas y ambulancias, y los del PRI seguían regalando laptops al por mayor. Y en este sentido, ahora agregaré un poco sobre la agenda. En primera instancia, pues voy a incentivar un poco a mi compañero del PRI para que pueda platicarnos de la agenda política, y le voy a dar una ayudadita porque al parecer ni tan siquiera ha leído la agenda política y electoral de su partido, la cual se establece en 5 principios fundamentales, que fue la plataforma electoral que presentó ante el INE, que es 2015-2018, ciudadanía participativa, democracia y gobierno no, crecimiento y competitividad, sociedad de la información, bueno, en fin, temas que por supuesto no ha tocado porque solamente están plasmados en papel y ni ellos mismos los leen. Por otro lado, voy a establecer los que sí son la agenda del Partido Acción Nacional, que se centra en una agenda nacional también que tenemos, que es el combate total a la corrupción, el crecimiento justo y sostenible, conocimiento y formación para... Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Damos el turno al representante del Movimiento de Regeneración Nacional y voy a repetirles el tema. ¿Por qué recomendarías a las y los jóvenes del Estado de México votar por el partido al que hoy tú representas? Propuestas y agenda de gobierno. Claro, me gustaría nada más agradecerle al compañero del PAN que haya expuesto la agenda del PRI. Se ve que se conocen muy bien, el PRI casi es el mismo. En primer lugar, me gustaría decir que en nuestro partido, como lo mencionaba hace rato, no estamos viendo, no estamos interesados en limitar la libertad individual. Es decir, no estamos pensando en que el Estado tiene que estar legislando con respecto a con quién se tiene que casar cada uno de ustedes,
¿Con quién quiere pasar la noche cada uno de ustedes? Bastante tenemos a nuestros padres conservadores como para que tengamos partidos políticos que quieran incidir en nuestra vida íntima. Segundo lugar, y que es muy fundamental, la cuestión educativa. Nuestro partido en la Cámara de Diputados y a nivel local ha votado en contra de los recortes presupuestales que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña y que eso directamente afecta a la calidad de educación, a la adecuación infraestructural, a las becas, a lo verdaderamente fundamental para el desarrollo de cada uno de nosotros. Y muestra de nuestro compromiso está y aclarando que no todos estamos buscando el dinero. Los diputados de Morena, los 36 diputados federales, donan la mitad de su sueldo para, en lugar de dar televisiones, haya acceso a jóvenes rechazados a educación superior totalmente gratuita. Y eso hace la diferencia. No estamos viendo el dinero como un fin. El partido dona también la mitad de sus prerrogativas para estos fines. Y finalmente me gustaría decir que nuestro partido no está viendo a los jóvenes como el apéndice, a los jóvenes para que carguen el maletín del líder y hay que estar haciendo reverencia al secretario nacional y al coordinador porque me acompañó. No, aquí los jóvenes tienen un papel preponderante. Diputado de Chiapas, 24 años, regidor acá de Zapaluca, 24 años, su servidor consejero nacional, 25, y así podemos continuar con una gran lista. Eso es porque tienen que militar y apoyar a Morena. Muchas gracias, Francisco. Concluimos las primeras intervenciones del tema con el representante Máximo, por favor. Bueno, también para efectos de este debate me voy a dirigir al al representante de Morena, no como el representante de Morena, sino como el representante de AMLO, porque eso es Morena, es Andrés Manuel López Obrador. Ese partido solo es una persona y sin esa persona quisiera ver qué es lo que haría ese partido. En fin, ¿por qué le recomiendo al PRD a los jóvenes? Les recomiendo al PRD no solo por lo que representa, como yo le había dicho, esperanza y cambio, sino también por lo que ha ofrecido. Y lo que ha ofrecido dentro de sus gobiernos es paz. Paz para poder ir a la escuela, paz para poder ir a trabajar, paz para estar con tu familia y con tus amigos. Eso es lo que ha ofrecido el PRD dentro de sus gobiernos en el Estado de México. Son casos de éxito y les voy a contar sobre uno. Ciudad de Nezahualcóyotl era uno de los peores lugares para vivir, ustedes lo saben. Sin embargo, desde que gobierna el PRD, solo en 2015 se logró reducir el índice delictivo en 65%. Es más, el CIDE le entregó un reconocimiento al gobierno de Neza por su policía vecinal de proximidad. Una política pública que los gobiernos del PAN y del PRI han mal copiado en Ecatepec y en Naucalpan. Evidentemente no han podido dar resultados a la sociedad. Pero bueno, avancemos. Otros ejemplos de políticas públicas y gubernamentales exitosas que han implementado los gobiernos del PRD son la beca salario en Morelos, la beca futuro y prepa sí en el Distrito Federal. Políticas públicas que seguramente a los que son del Distrito Federal les han tocado. Son becas universales que pueden funcionar y que han demostrado que logran reducir la deserción escolar hasta el 4.2% en 2012 en el Distrito Federal. Por eso recomiendo votar por el Partido de la Revolución Democrática, porque este partido ofrece paz y porque sabe gobernar. Lo ha demostrado en Neza, lo ha demostrado en Tultepec. Son municipios que para quienes son... Gracias Máximo. Vamos a comenzar las réplicas con Rogelio Rojas, representante del Revolucionario Institucional. Recuerda que tienes como máximo de tiempo 1 minuto 20 segundos. Sí, bueno, mira, Juan Carlos, déjame decirte que yo he leído y hasta me sé de memoria los documentos básicos del PRI. He leído los del PAN, he leído los del PRD, incluso he leído los de Morena. Conozco bien la plataforma electoral de mi partido, claro que sí. Fíjense, yo pertenezco a la Escuela Nacional de Cuadros, que es un proyecto del PRI, donde en 3 años formado casi 1000 liderazgos juveniles. 1000 liderazgos, eso ningún otro partido lo ha hecho. Es más, les voy a poner el ejemplo. Morena acaba de empezar su escuela de cuadros. El PAN tiene su escuela de formación legislativa recientemente hecha. El PRD no sé cuándo van a empezar, pero hasta el Partido de Encuentro Social tiene su escuela nacional de cuadros. Y ese es un partido que se enfoca en preparar a los jóvenes, en dar las oportunidades, las herramientas, para que entonces ellos mismos se puedan empoderar. Para que no te estén esperando, como dice mi compañero, el besamanos y la maleta y después a ver qué te toca. O para que no sea por tongolocracia, como otros partidos lo han hecho. Y déjame decirte algo, amigo.
Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, no respaldó la libertad de casarse con quien tú quisieras en el Distrito Federal. Es más, bloqueó la iniciativa en la Asamblea Legislativa sobre el matrimonio igualitario. No sé si Morena ha cambiado su postura de entonces para acá, pero déjame decirte que el PRI, de acuerdo a nuestros ideales liberales, sí defendemos que cada quien se case con quien se le pegue la gana casarse. Eso porque vamos de acuerdo, todos tenemos que buscar la felicidad. Y si te hace ser feliz casarte con alguien o con otra persona, adelante. Si esos 1,800 jóvenes mexicanos que se fueron este año a estudiar al extranjero, becados por el gobierno del Estado. Gracias. Gracias, Rogelio. Le damos el espacio al representante del Partido Acción Nacional. Recuerda que tienes 1 minuto con 20 segundos para tu réplica. Gracias. Pues nada más para exactamente hacer la réplica acerca de lo que dice el compañero de Morena, cuando dice que donan parte de su dinero, del 50% de sus ganancias a la educación, una educación que, como todos sabemos, pues no tiene validez oficial ante la SEP, por lo cual pues invitaría pues a que sí se fomentara la educación, pero no solamente haciendo uso de los recursos para hacer proselitismo político. Por otro lado, pues claro está que cuando habla de que el Estado no se puede meter en la vida privada de los individuos, bueno, pues hablamos de que Morena es el partido más estatista del mundo, ¿no? Y entonces ellos creen que sí, que el Estado tiene que estar metido en todos lados. Y bajo este sentido, entonces, voy a abordar un tema muy específico, que es el de la educación, donde existe un paternalismo federal, ¿no? El 60% del presupuesto educativo viene de la federación y una parte muy poco de los estados. Entonces, eso es lo que ocasiona el estatismo, el paternalismo gubernamental, y no incentiva la autonomía municipal y de cada estado. Eso es lo que ocasiona las ideas de Morena. Por otro lado, mi compañero del PRI dice que es la mejor escuela de cuadros, y bueno, pues déjeme recordarle, compañero, que el Partido Acción Nacional, la parte juvenil, que es Acción Juvenil, tiene más de 30 años ya consolidada, es la primera organización en números, en calidad, a nivel de México, exactamente. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Le damos el espacio para su réplica al representante del Movimiento de Regeneración Nacional. Son muy buenas escuelas de cuadros, hacen muy buenas repetidoras. Bueno, me gustaría iniciar diciendo que nuestro partido asume procedimientos de elección interna tal como lo establece el INE. Entonces habría que conocer un poco de la legislación electoral antes de aventurarse a decir que es por aplausómetro. Segundo lugar, qué lástima que vengan aquí a hablar los representantes del PRI y del PAN, hablando de que un buen gobierno es luminarias, pavimentos y banquetas. Y tener como criterio de medición que haya tiendas departamentales, ¿no? Eso es interesantísimo. Y bueno, para entrar en materia, yo les pregunto, ¿vayan a la mesa, se sienten seguros? Es que esa es la realidad, ¿no? Yo no sé de dónde se miden tales estadísticas, pero en el caso de las libertades sexuales, en Morena este año fue expulsada una diputada local por declaraciones homofóbicas. Y ahí está la diferencia. Si bien Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, no implementó las políticas de matrimonio igualitario, en nuestro partido como agenda nacional se están defendiendo y se actúa en consecuencia. Gracias. Tienes 1 minuto y 20 segundos, Max, para tu intervención de réplica. Sí. Por favor. Bueno, aquí el representante del PRI-Gober vino a decirnos que son primer lugar en diferentes cuestiones, pero creo que se le olvidó mencionar que también es su PRI gobernador es número 1 en feminicidios, tercer lugar en asalto con violencia, primer lugar en asalto en transporte público. Creo que somos hombres de ciencia, venimos aquí a debatir y pues si vamos a decir datos ahí no hay que decirlos a medias, ¿no? Por este lado, pues qué pena, ¿no? 80 años gobernando el Estado de México y sinceramente el Estado de México brilla por lo podrido que está en términos de infraestructura, en términos educativos, y es que no lo digo solo por decirlo, el Estado de México recibe más presupuesto incluso que el Distrito Federal, y con menos un cuarto del presupuesto que recibe el Distrito Federal hacemos el doble de lo que se hace en el Estado de México porque hemos dejado de ser corruptos. Por otro lado, también considero que la economía del Estado de México no se puede basar en suburbias, ni en Walmart. Creo que te excediste por ahí, no sé qué clases de política económica tengas, pero te invito a checarlas.
Coincido contigo, Rogelio, en el momento en el que dices que fue AMLO quien en 2004 vetó la ley para matrimonios igualitarios en el Congreso del Estado, y entonces aquí, vaya, qué cambio, qué radical cambio de... Gracias, gracias, pero Max. no me sorprende, sinceramente. Gracias, Max. Gracias. Vamos a pasar al tercer eje temático, que me parece un pilar fundamental de este debate, por lo que está ocurriendo en el Estado de México. ¿Qué propone tu partido para combatir la inseguridad en el Estado de México? Y permítame, Rogelio, quisiera ahí que pusieran los escuchas que nos acompañan esta mañana, especial énfasis porque le hemos dado tristemente carta de naturalización a esto. Un familiar hace 4 días fue liberado de un secuestro y ojalá este ejercicio trascienda a sus partidos políticos, y me atrevo a tomarme este espacio porque de verdad es urgente que no sean solamente palabras, que nosotros les exigamos a ustedes, y quien quede, quien gane, en donde quede, trabajen y se enfoquen verdaderamente en la seguridad, que también ya está afectando incluso a la clase política. Repito la pregunta: ¿qué propone tu partido para combatir la inseguridad en el Estado de México? Comienza, Rogelio, y tienes 2 minutos. Pues efectivamente la inseguridad en el Estado de México es uno de los grandes problemas que vivimos. Es muy triste, la verdad, que no podamos andar seguros aquí en las calles de Naucalpan. Digo, por poner el ejemplo donde estamos parados ahorita mismo. Yo me acuerdo de hace un año, la década de Olvera prometía no más baches, a lo mejor preparó los baches, pero simplemente ayer, creo, secuestraron a una niña cruzando la avenida. Y fíjense que el alcalde de Olvera se escondió. Lleva, creo que 2 o 3 semanas que no aparece a dar una declaración pública, al contrario de lo que el gobernador ha hecho. ¿Por qué? El gobernador fue el primer gobernador en todo el país en permitir, más bien en exigir la alerta de género, la alerta de violencia. 2015 fue el primer gobernador en hacerlo. Todas las demás alertas de violencia de género que se habían dado en el país habían sido promovidas por organizaciones civiles. Fue el primer gobernador que lo hizo. Y no solamente eso, sino que es el primer gobernador que ha impulsado el mando único en el Estado y en el resto del país. Es una propuesta que todos los gobernadores, PAN, PRD, no puedo decir que Morena, pero el PRI también, no tienen gobernador, han respaldado, que han buscado también establecerlo. Y simplemente en el Estado de México tenemos 119 municipios de 125 con mando único. ¿Qué es el mando único? Primero que nada, tú que tenías una nota sobre unos policías que atraparon, precisamente combatir eso. Certificar a los policías, no a nivel municipal, a nivel estatal. Porque muy fácil es, yo policía municipal me robo corrupto porque mi vecino es el narcotraficante y me echo la mano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un mando único, es decir, un mando en todo el Estado de México, se encabeza la tarea de certificar a los policías, de garantizar que sean confiables, pero además moviéndolos que no sea en su casa donde bien pueden coludirse con el narcotráfico? Nada más déjenme decirles algo, creo que ustedes no conocen bien el Estado de México, pero aquí tengo un mapa de la Procuraduría General de Justicia donde establece que los municipios con violencia de género son presentes en los municipios del Valle de México. Gracias. Municipios como Naucalpan y Nezahualcóyotl. Gracias, Rogelio. Damos espacio para la intervención del representante del Partido Acción Nacional, por favor. Gracias, Carlos. Sí, bueno, como lo hemos mencionado, pues el Estado de México tiene diversas problemáticas y ciertamente pues tenemos que ser el segundo lugar en delitos, primer lugar en secuestro y ante ello pues voy concreto a la agenda para poder aprovechar un poco más el tiempo. Y en ese sentido, la agenda electoral que plantea el Partido Acción Nacional, que es 2015-2018, se centra en justicia y convivencia, que es la prevención del delito, derecho de las víctimas, fortalecimiento institucional y readaptación social. ¿Y esto en qué se traduce? Pues sí, evidentemente, como lo hemos visto, el mando único es una de las alternativas que se ha propuesto no solamente a nivel Estado de México, sino a nivel nacional, y como lo mencionaba el compañero del PRI, pues sí, evidentemente el Estado de México necesita del mando único, y ante ello el
presidente municipal, que es Edgar Olvera, ha sido el primero también del Estado de México, el que ha aceptado que sí es un problema, que rebasa las facultades de los municipios, y es el primero también que ha aceptado que el mando único pueda entrar completamente al municipio de Naucalpan para establecer soluciones y no solamente por una lucha de ego intentar que no se atiendan las problemáticas del municipio. Por otro lado, tenemos reformas para regular la manera adecuada en la que se seleccionan e ingresan los elementos no solamente de seguridad, sino de todo el aparato gubernamental que se establece en el sistema de seguridad. Uso de cámaras para todos los municipios y centros de reacción inmediata. Derecho de las víctimas. Poder legislar para que periódicamente las personas que son víctimas de algún delito puedan valorar el servicio que se les está dando desde el Ministerio Público hasta todas las instancias locales. Y esto se establece en un marco, como ya lo decía hace un momento, donde se fomenta la participación ciudadana, se intenta fortalecer las estructuras municipales. Gracias, compañero Juan Carlos. A continuación, el representante del Partido Movimiento de Generación Nacional, hasta por 2 minutos. Ese es un problema sumamente grave, pero me gustaría iniciar diciendo que es una necedad continuar con una estrategia fallida para combatir la inseguridad. ¿A qué me refiero? En 2006, en un intento de legitimarse a través de la fuerza, Felipe Calderón implementa la mal llamada y la fallida guerra contra el narcotráfico. Y tenemos que entender que, bueno, derivado de esa política fallida, según la ONU, hasta el momento hay cerca de 1 millón de víctimas entre asesinados, desaparecidos y desplazados. Derivado de esa política fallida, nace la Estrategia Nacional del Mando Único. Es una necedad porque finalmente ni el gobierno actual del presidente de la República ha podido proponer algo distinto, alternativo, que modifique. No se puede combatir la violencia con más violencia y es un principio fundamental. Tiene que combatirse mediante el desarrollo de oportunidades que den pauta a un desarrollo integral humano. Pensemos, ¿quiénes nos asaltan en los autobuses? Bueno, son jóvenes que no tienen oportunidad de educación ni de empleo y que viven la marginación extrema en sus comunidades. No se puede combatir metiéndolos a la cárcel o matándolos. Y esa es la política que los partidos que representan a la mafia del poder, claro que es una mafia, están de manera recurrente implementando. Entonces, es una cuestión fundamental. Ahora, ¿cómo podemos esperar que los partidos de los mafiosos, ustedes no, los de arriba, aclaro, por ejemplo, el exgobernador del PRI de Tamaulipas, que es buscado por la DEA por vínculos con el narcotráfico, la denuncia que hicieron en 2012 porque el narcotráfico sacaba a votar a los votantes por el PRI en el Triángulo Dorado en el norte? Tenemos que cambiar, si queremos que acabe la inseguridad, hay que cambiar de gobierno, de partido. Gracias, Francisco. La intervención del representante del partido del PRD, Max Allende, por favor. Bueno, vamos a hablar voy a hablar sobre el mando único. Por supuesto que es una iniciativa que el PAN y el PRD a nivel federal hemos visto con mala cara, puesto que la propone de entrada Peña Nieto, nada bueno puede salir de sus manos, y en segunda, porque, pues bueno, tú los has de conocer, ¿no? A tus PRI gobernadores Tomás Yarrington, Javier Duarte, hoy prófugo, por cierto. Imagínense darle todo el poder de la seguridad pública a ese tipo de gobernadores. Imagínense, más periodistas asesinados, más feminicidios, más gente secuestrada, desapariciones forzadas. Por eso no queremos el mando único a nivel federal, el PAN y el PRD, para que se implementen en el resto de los estados como obligatorio. No podemos darle ese poder a los caciques que los PRI gobernadores y, bueno, lamentablemente de otros partidos han tenido en sus filas. Pero, ¿qué propone el PRD en el Estado de México? Nosotros también estamos preocupados porque cuando se decretó el mando único en el Estado de México, 7 municipios, me parece que el compañero del PAN no conoce ni siquiera a la gente de su partido, hubo 7 municipios que no firmaron el tratado de mando único. Entre ellos estaban Naucalpan, y Nesa. Y no lo firmamos porque no vamos a perder el avance que ha tenido Nesa en términos de seguridad pública, reducir el 65% de los delitos
en 2015 para que el mando único corrupto, asesino de Rubiel Ávila, llegue y nos eche a perder todo lo que hemos hecho. Sin embargo, nosotros consideramos que es la ruta. Si es la ruta para el Estado de México en caso de que ganemos. En caso de que gane el PRD las elecciones del 2017, por supuesto que hemos de llevar a cabo un mando único, porque ha dado resultados en el Distrito Federal, ha dado resultados en Morelos, que por cierto, el mando único de Morelos está siendo replicado en muchos de los estados de la República e inclusive ha llegado hasta Colombia. El gobernador Graco Ramírez se ha entrevistado con el presidente de Colombia y han tenido diálogos sobre seguridad, puesto que el C5 de Morelos es uno de los más efectivos a nivel nacional. Y aparte, el mando único, la iniciativa federal que trae Peña Nieto, viene emanada de un gobierno del PRD. Gracias, viene Max. copiada del gobierno de Morelos. Gracias, Max. Para el tiempo de réplica comienza el representante del Revolucionario Constitucional, Rogelio, hasta por 1 minuto 20 segundos. Sí, no queremos un Duarte, no queremos un Yarri, no queremos una Barca, un Ángel Aguirre, un Graco, o incluso un Marcelo Ebrard en el Estado de México, ¿verdad? Pues miren, estoy diciendo, o sea, efectivamente la violencia es uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado de México y tenemos que combatirlo. Por eso se ha construido el C5 del Estado de México, está en Ecatepec, en Morelos es otro, el de Ecatepec es el más grande de Latinoamérica, que es nuevo, precisamente lo que busca es vigilar todas las calles del Estado de México para combatir esto. Calles como las de Nezahualcóyotl y Naucalpan de Juárez, te regalo el mapa para que lo veas. Son los municipios que más índices de homicidios dolosos y feminicidios tienen en el Estado de México. De hecho, si ves, todos los homicidios y feminicidios dolosos que se hacen en el Estado de México solamente son en el área del Valle de México. Habría que analizar por qué solamente en el Valle de México. Porque solamente en el Valle de México estamos cerca de la Ciudad de México, estando otros partidos gobernando a nivel municipal. Efectivamente, Edgar Olvera se escondió durante 3 semanas, no dio ninguna declaración acerca de los casos que se dieron en Naucalpan. Lo que tenemos que hacer no es seguir echando culpas ya. Sabemos que es un tema no de partidos, es un tema social, es un tema penal, y tenemos que combatirlo independientemente del partido que sea, se debe de hacer. Y se debe hacer en conjunto entre el gobierno, los partidos y la ciudadanía. ¿Por qué? Efectivamente, él toca un tema muy importante. Son jóvenes los que asaltan en el camión. Aquí tengo el dato: 17.000 detenidos en los camiones en el programa, en el plan 3, el transporte público. 17.000 jóvenes, de esos, muchos son jóvenes. Gracias, Rogelio. Hasta por 1 minuto 20 segundos, representante de Acción Nacional. Gracias, Carlos. Inicio en primera instancia, pues decirle a mi compañero Max del PRD que en el PAN no estamos en contra del mando único, sino que hemos optado por una verdadera opción que es el mando mixto, ¿no? Que pueda estar donde se necesita, que se pueda delegar, sí, el mando único, pero donde las policías estén verdaderamente capacitadas y facultadas, que se deje la autonomía municipal. Por otro lado, pues volvemos a lo mismo con el compañero de Morena. Nos habla de que nos hacen repetidoras, pero he escuchado al menos 10 veces o 20, 30 medios de comunicación, magia del poder, lo que el compañero sigue repitiendo, y no hay propuestas. O sea, sí nos habla de que necesitamos cambiar y la seguridad, y está bien, pero ¿dónde está la plataforma de tu partido? ¿Qué está proponiendo tu partido? Porque déjenme decirles que sí, y como decía hace un momento mi compañero de Morena, que agradecía que había dado la plataforma electoral del PRI, bueno, pues también, compañero, leí la plataforma electoral de tu partido y lamentablemente no encuentro propuestas realmente rescatables. Ojalá nos puedas decir al menos una para darnos una idea de lo que propone tu partido Morena. Del otro lado, por la misma instancia, compañero Max, pues también me dio la tarea, porque necesitamos estar preparados para estos debates, de leer la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática, y pues me causa un poco de tristeza que sea tan diferente la información que... Gracias, Juan. Gracias. Por acá, Le damos la participación al representante, a la izquierda, al representante de Acción Nacional. Gracias. Bueno, me gustaría iniciar diciendo de que, pues más bien, se lee mal. Si se lee mal, ¿no? Bueno, vamos a considerar que se lee mal. Porque nuestro partido ha sido muy claro en cuanto a su posición con respecto de las políticas estructurales. La inseguridad es un problema estructural, no es un problema coyuntural, no es un problema de un gobierno municipal, de una zona del Estado, sino más bien es un problema estructural que deriva, por ejemplo, de políticas como las reformas que impulsaron y aprobaron el PRI, PAN y el PRD, por ejemplo, la reforma laboral. Para esto, ¿cómo vamos a nosotros a combatir la pobreza? Que este es uno de los elementos fundamentales
que causa la delincuencia, cuando México cuenta con salarios más bajos que Guatemala, que Haití o que Honduras. Es el país que tiene los salarios más bajos de la OECD y de América Latina. Evidentemente que nuestro partido está propugnando por modificar esas reformas que dañan a la sociedad toda, independientemente del propio Estado al que se hace alusión. Entonces, igual la propuesta en general a nivel nacional, cambiar de modelo. El neoliberalismo no es en 30 años una alternativa y no ha dado ni un solo resultado, a pesar de esas políticas y reformas constitucionales que han impulsado PRI, PAN y PRD. Gracias. Gracias, Francisco. Damos la participación para la última réplica de este eje temático con Max, por favor. Bueno, aquí en esta pantalla pueden observar, este es el C5 del que nos está presumiendo el compañero más grande de Latinoamérica, donde los policías se duermen. Por cierto, estos policías están sujetos a proceso administrativo porque los sorprendieron durmiéndose en tiempos laborales. ¿Quién nos está cuidando? Tu pre-gover nos está viendo la cara. Pero bueno, te voy a dar unos datos, nada más para que vean que de los tres que están aquí, ninguno tiene legitimidad para hablar sobre seguridad, porque ninguno de los gobiernos dentro del Estado de México ha logrado reducir los índices delictivos como los ha hecho el PRD. Y por ejemplo, el compañero del PRI, el representante del PRI-Gover, habla sobre que es el primero en activar la alerta de violencia de género. Sí, efectivamente, después de 4 años que la sociedad civil lo estuvo exigiendo. Después de 800 asesinadas. Esto es un dato impresionante. De 2012 a la fecha se han asesinado a más de 600 mujeres aquí en Ecatepec, donde está tu C5. Entonces, me parece ilegítimo el que venga a hablarnos sobre seguridad y el que venga a presumir a su gobernador cuando la realidad es completamente otra. En el caso de Morena, pues tampoco tiene legitimidad, como se habrán dado cuenta, no ha dado ni una sola propuesta de seguridad, nos está hablando de neoliberalismo y cosas que no proponen y que no aportan. Pues precisamente porque Texcoco, que fue gobernado por Delfina, la promotora de la soberanía nacional, y ahorita por, se llama Heriberto, me parece. Gracias. Entró a la lista de los 15 municipios más peligrosos. Gracias. Vamos a dar inicio al penúltimo tema de esta mesa de análisis y debate, que es el siguiente, y comienza el representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué propone tu partido para disminuir la pobreza y rezago educativo en la entidad? Comienza Rogelio, hasta por 2 minutos. Sí, mira, este tema lo ligamos directamente a la seguridad. Como decíamos hace rato, o sea, son jóvenes los que asaltan los camiones. ¿Y por qué esos jóvenes están asaltando y no estudiando? ¿O por qué están asaltando y no trabajando? Bueno, en el Estado de México se han generado muchos empleos. Simplemente se han generado 353,000 empleos en este año, 2016. 7,400,000 trabajadores, es el Estado con mayor trabajadores en todo el país. Simplemente 8 de cada 10 negocios del país están en el Estado de México. Pero en el tema de educación, ya lo tomé hace rato, ha habido 1,800 jóvenes mexicanos que se han ido a estudiar al extranjero con gastos completamente pagados por el Estado de México, licenciatura y maestría. Hay 2,900 entre alumnos y profesores que se han ido a estudiar inglés a Estados Unidos y a Canadá. Simplemente esta semana el gobernador hizo un anuncio en Nueva York precisamente sobre el incremento de becas para que los jóvenes mexicanos vayan a Estados Unidos a estudiar inglés, para que puedan tener mayores oportunidades en empresas. También se han impulsado los negocios locales. Simplemente está la efectiva, que es una tarjeta que se le da a los estudiantes para que tengan descuentos y puedan comprar sus útiles y no estén gastando más en comprarlos. Como bien dijo el gobernador durante su informe de gobierno, ha sido un gobierno de educación, porque se ha impulsado 19 escuelas nuevas, universidades, en todo el Estado de México que funcionan y que están avaladas por la SEP. Hay 3,000 escuelas que están al 100% renovadas con el programa de Escuelas al 100 que impulsó la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Hay 1,300 escuelas de tiempo completo. Es más, voy a dejar ver las cifras. Yo soy hijo de la escuela pública. Toda mi educación la he tenido en el Estado de México en escuelas públicas. Desde el CENDI, que es Centro Educativo de Desarrollo Integral, que es una escuela pública previa a la primaria, la secundaria, CCH local, ahora aquí en la universidad, escuelas públicas. Y he visto cómo el gobierno del Estado de México siempre ha impulsado. Gracias. Gracias, Rogelio. Damos participación al representante del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Les repito el tema.
para los compañeros que acaban de llegar. ¿Qué propone tu partido para disminuir la pobreza y rezago educativo en la entidad? Gracias. Gracias. Voy a tomar nada más 5 segundos para pedirle al compañero de Morena que deje de criticar, como siempre lo hacen, y empiece a proponer, porque no he escuchado ni una sola propuesta que no sea a nivel nacional y que se centre en el Estado de México. Te recuerdo que la mesa de análisis es del Estado de México, no de las reformas estructurales. Continúo entonces con el tema acerca de la pobreza y el rezago educativo, que ciertamente el Estado de México también tiene un gran problema, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, claro está, con la deserción escolar. Tenemos que el Coneval pues, nos da indicadores muy claros. Del 2012 al 2014 pues creció el porcentaje de pobres en el Estado de México. Pasamos de tener el 45.3 al 49.6%. En pobreza extrema pasamos de 5.8 a 7.2%. Esto nos da indicadores que, al contrario de intentar fomentar, como ciertamente lo he dicho, y es un principio del Partido de Acción Nacional, que es la subsidiariedad, el desarrollo y la autonomía de los municipios, se está optando por un paternalismo gubernamental, como ya lo ha dicho mi compañero, al regalar solamente laptops y no establecer una agenda real para contribuir al desarrollo. Y hablando entonces de la agenda que el Partido de Acción Nacional tiene en cuestión de educación, tenemos ejes específicos, que son el conocimiento y formación para la preparación, que es el desarrollo científico y tecnológico en las escuelas, desarrollo de talento en los jóvenes y niños, que se pueda fomentar desde la educación superior, desde la educación básica, perdón, el desarrollo de las diferentes habilidades que se puedan tener en los jóvenes y en los niños. Y también el desarrollo de la tecnología, en el sentido de que podamos utilizar las habilidades que se centran, que se desarrollan en las universidades para fomentar el desarrollo. Solamente cierro mi intervención con una reflexión acerca... Gracias. Gracias. Puedes continuar para el Movimiento de Regeneración Nacional, y en tu réplica puedes concluir. Hasta por 2 minutos, Regeneración Nacional. Sí, hay que hacer mención de las causas estructurales. No se puede limitar a un debate que pretende ayudarnos a entender la complejidad de la vida política en nuestro Estado con fotografías de policías durmiendo. O sea, tenemos que entender cuáles son las causas, y por eso estamos explicando de que en realidad ha habido un modelo durante 30 años que ha repercutido directamente en la calidad de vida de los mexiquenses, y que hay reformas constitucionales en las cuales al Estado de México le van a afectar, y que necesariamente tenemos que hacer un hincapié y una observación en estas. Con respecto a las propias propuestas que se están impulsando para el Estado de México, me gustaría iniciar con la primera. Nuestro partido ve la educación no como un bien de mercado por el cual hay que salir a competir, como lo establecen los criterios de la propia acción. Derivados de esos criterios están, por ejemplo, los exámenes por competencia para ingresar a las universidades. Eso es ver a la educación como mercancía, no como un derecho universal al que todos tendremos que tener acceso sin ningún tipo de restricción, y que en lugar entonces de ver a compañeros drogándose o robando en los autobuses, podrían estar en instituciones. Por eso es que mi partido en el Estado de México lo que impulsa es que haya un acceso total a todos los jóvenes que quieran ingresar a universidades. Y por supuesto que se puede lograr, derivado de que, como se mencionaba, el Estado cuenta con el mayor presupuesto de toda la República. Ese punto es muy importante. Número 2, en cuestión de combate a la pobreza. Lo que nosotros estamos impulsando, y eso es una política muy concreta, una agenda muy entendible, es en 2 dimensiones. Por un lugar, impulsar la inversión, el gasto en inversión, como una manera de generar empleos y no gasto corriente, subiendo salarios y demás. Gracias. Gracias. Pueden concluir en su réplica también, Juan Carlos, que quedaste pendiente de algún temita en tu réplica de 1 minuto y 20 segundos. Por favor, hasta por 2 minutos, representante de Revolucionario Democrático. Por favor. Bueno, compañeros, voy a concluir la parte de seguridad.
propuesta concreta del Partido de la Revolución Democrática para combatir la inseguridad. Policía de proximidad, policía vecinal de proximidad. La misma policía que el presidente municipal del compañero del PAN y del compañero del PRI han intentado copiar, pero por supuesto pues les sale mal porque no han tenido la capacidad de eliminar la corrupción dentro de sus policías. Pero bueno, entremos al tema educativo. Traigo suficientes datos como para sustentar todo lo que quiero decirles, pero voy a ir a la conclusión y más adelante les daré los datos. Beca salario, prepa sí, beca futuro, son políticas gubernamentales que se han hecho dentro de nuestros gobiernos y que han funcionado. Les doy un dato, en 2012 se logró reducir la deserción escolar hasta 4.2%, la más pequeña de todo el país. ¿Esto qué quiere decir? La gente de bachillerato ya no deja de ir a la escuela por falta de dinero. Mientras que el Estado de México ocupa el lugar número 25 dentro de la deserción escolar, siendo el primero los que menos se van y siendo el último pues los que más se van. Entonces, ¿qué es lo que propone el PRD? El PRD para el Estado de México va a seguir proponiendo las becas, porque si bien aquí el representante del PRI nos viene a decir que hay becas para irte a estudiar al extranjero, que hay becas en la prepa, no son becas universales y tenemos que entender que las becas tienen que ser para todos. Quienes realmente no la necesitan, no hay un estudio sobre esto, pero aquí en la FES pasa y ustedes lo saben, quien realmente no necesita la beca, no la saca, pero quien quiere la beca por el simple hecho de estar estudiando o quien quiere la beca porque realmente la necesita y se queda sin la beca, pues me parece algo completamente injusto y es algo sobre lo que el PRD ha trabajado desde el 2006 con la iniciativa de Prepa Sí en el Distrito Federal y que ha dado grandes resultados. Yo invitaría al compañero de Morena que nos hable un poco más sobre la mafia del poder, ¿no? Gracias, Max. Vamos a dar inicio a la primera réplica de este tema con Rogelio hasta por 1 minuto 20 segundos. Concuerdo contigo, o sea, la educación es un derecho que todos debemos de tener y precisamente por eso el gobierno del Estado de México fundó 19 escuelas, no, lo vuelvo a repetir, 19 universidades nuevas en este gobierno, que sí están avaladas por la SEP, a diferencia de las universidades que se fundó en el Distrito Federal apenas este año. Y efectivamente, las becas son un apoyo para que los jóvenes, para que los niños puedan tomar transporte, puedan comprar sus libros, sus materiales, etc. A tal grado que hoy en día en el Estado de México se le da una beca a todos los niños de primaria y secundaria que pertenecen a la escuela de su escuela. Pero además a todos se les da un vale para sus útiles. Y además de eso, está la beca de permanencia que se le da aquí mismo a la universidad. Que aquí, lástima si llevan sus utilidades, pero la beca de permanencia que da la universidad y el Estado de México no es para irse a tomar el stop sign de aquí, es para comprar libros y es para usar el transporte. Hay una gran diferencia entre lo que se da y lo que se usa. Digo, hace rato decían perfectamente que el Estado no puede intervenir en la vida de las personas. ¿Qué podemos hacer si los jóvenes saliendo de aquí se van a tomar y gastan su dinero que va para libros en bebidas? Entonces es un pequeño paréntesis. Mira, no sé por qué sigues hablando del tema de seguridad, eso fue antes y aparte la imagen que mostraste no era el C5, era el C4, los C4 son municipales. Gracias, Rogelio. Vamos a dar la réplica al representante del Partido Acción Nacional. Gracias. Pues nada más, nuevamente, compañero de Morena, es lamentable de verdad que tu propuesta, y la única que he escuchado hasta el momento, se centre en quitar los exámenes de ingreso de las universidades y con eso mágicamente se va a acabar el problema de educación. En fin, continúo con las propuestas que hace un momento dejé de lado, que era el fomento a las pymes y el autoempleo. Se centra en fomentar el financiamiento a microempresas, introducción de talleres de la parte de educación, talleres vespertinos para eliminar o modificar un poco el índice de deserción escolar que se tiene. Por otro lado, pues ciertamente el rezago educativo que tiene el Estado de México es muy complejo, ¿no? Y dentro de ello establezco lo que iba a decir hace un momento, terminó la idea, que el Estado de México se compone por 125 municipios, dentro de los cuales pues está también el padrón electoral más grande en todo el país. Es muy complicado, ¿no? Entonces, dentro de ello, las propuestas que podamos hacer
tiene que centrarse en la colaboración de los municipios independientemente del partido que sea. Y esa es una parte que el Partido de Acción Nacional siempre retoma, dejar de criticar y solamente echar la bolita de un lado a otro y poder realmente trabajar en colaboración con los diferentes gobiernos de los diferentes. Gracias. Gracias, Juan Carlos. El turno va para el representante del partido del Movimiento Regeneración Nacional, hasta por 1 minuto con 20 segundos. Sí, más allá de la propia elocuencia discursiva, me gustaría mencionar, por ejemplo, que en donde tenemos mayoría y capacidad de determinar, por ejemplo, en el Distrito Federal, que Morena es la primera fuerza política con 30 diputados locales, se impulsó un aumento de 200 millones de pesos para la Universidad de la Ciudad Capital. Pero curiosamente el PRD y el PRI bloquearon dicho aumento. Y vale la pena decir, el día de ayer tuvimos que salir a marchar en la Universidad Autónoma de Ciudad de México para demandar que PRI, PRD dieran marcha atrás a su intento de recorte de 290 millones de pesos. Ese es el compromiso que tiene estos partidos, hay que tenerlo siempre claro. Ahora, tenemos que tener una educación que esté en función de la sociedad y no del mercado. Eso es algo fundamental. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es un paradigma educativo que en este momento no da tiempo a decir, pero sí lo que da tiempo a decir es de que el combate a la pobreza, por ejemplo, de 2006 a 2008, 1 millón de familias cayeron en pobreza durante el gobierno de Felipe Calderón. De 2012 a 2014, de 0.6 al 20.6% de la población cayó en la indigencia. Eso es donde podemos evaluar en realidad las políticas de combate a la pobreza. Gracias. Gracias. Para finalizar las réplicas de este tema, el representante del Revolucionario Democrático, Max, hasta por 1 minuto 20 segundos. A ver, compañeros, todos aquí pueden imaginar 1000 pesos en su cabeza, ¿no? 1000 pesos, 10,000, 100,000, bueno, yo ya no puedo, pero bueno, 1 millón. Tu PRI gobernador gasta 1,252 millones de pesos en publicidad de imagen. Entonces, estamos hablando que su PRI gobernador gasta más dinero en, por ejemplo, protección de derechos humanos o protección a las comunidades indígenas. En este caso, gasta, pues, obviamente, muchísimo menos en educación. Y es que no solo los abanderados, no solo la gente de la escuela tiene necesidades. ¿Por qué tu PRI gobernador discrimina al resto de los estudiantes? ¿Que acaso no tienen necesidades el resto o qué? En Morelos, por ejemplo, se beca a todos los estudiantes desde tercero de secundaria hasta que terminan la universidad. A todos los que se registran, por supuesto, porque como les decía, quien no tiene necesidad o quien simplemente no lo quiere hacer, pues no lo hace y no recibe la beca. Quiero aquí comentarle al compañero de Morena que nos hable un poco sobre la mafia del poder, porque es muy cómodo estar desde esa postura y decir, es que la mafia y nos están robando y demás. Pero quiero que nos cuente qué se siente no ser parte de la mafia del poder, pero aún así recibir 400.5 millones de pesos en 2015 por parte de la mafia del poder. Gracias, Max. Mandó al diablazo. Gracias. Vamos a concluir el debate con el último eje temático. Comienza el representante del Revolucionario Institucional, Rogelio, hasta por 2 minutos, y el tema es, más que tema, es pregunta. Si tomaras protesta como gobernador del Estado de México, ¿cuál sería tu primera acción de gobierno? Sí, basta sacar un dato. Al principio dije que el presupuesto del Estado de México se gasta 8 de cada 10 pesos en educación, salud, seguridad. 8 de cada 10 pesos. Creo que se te olvidó. ¿Qué haría si fuera gobernador del Estado de México? La primera acción, bueno, no haría una primera acción, yo creo que haría un programa integral, por así llamarlo. Porque hay al menos 4 temas que le importan a los mexiquenses más. La seguridad, como ya lo vimos, la educación, que lo hablamos, el desarrollo económico, que lo estamos discutiendo, pero también la movilidad. Es un tema que a todos los mexiquenses, al menos en esta zona del Estado de México, nos preocupa mucho. Entonces, ¿cómo tendría? Primero, generando empleos, como estaban diciendo, se burlan de las tiendas de conveniencia, pero eso genera empleos. Digo, pueden revisar otra vez los Oxxos, los Ambors, todo eso genera empleos. Esos son empleos al final de cuentas. Educación, se están dando becas, se siguen dando becas y se están dando becas a todos. Estoy diciendo que se da a todos los niños de primaria y secundaria, va desde el descuento para que compren sus útiles a bajos costos.
Y además impulsan los comercios locales. Si algún día te metes a la página de INEGI y buscas la efectiva, vas a encontrar ahí todos los negocios locales por municipio. Y no estoy hablando de Walmart, estoy hablando de negocios locales. La tienda de Manchonita está entre esos negocios, donde puedes comprar los útiles a bajo costo, beneficia al estudiante y beneficia al negocio. El tema de seguridad, yo creo que eso es un tema, como dijimos, ¿no?, que se debe de atender en conjunto entre la sociedad, el gobierno y todos los partidos políticos, incluyendo Morena, aunque no quiere asumir su papel como partido político. Ese es un tema que tenemos que atender todos. Primero, no solamente en la cuestión policial, que estoy de acuerdo, ese es solamente un aspecto paliativo, se debe atender desde la educación, impartir una educación cívica, una educación que fomente ciudadanos responsables. Curiosamente, el Estado de México es el primer estado en que va a impartir a nivel estatal la materia de equidad de género. Es un inicio que se está haciendo, va a estar en los próximos planes de estudio. Gracias Rogelio. Vamos a dar participación al representante del Partido Acción Nacional hasta por 2 minutos. Recuerdo el último tema. Si tomaras protesta como gobernador del Estado de México, ¿cuál sería tu primera acción de gobierno? Gracias. Gracias, Carlos. Hago la invitación nuevamente al compañero de Morena, que ahora que no vamos a hablar de su partido, pues al menos a ver si él personalmente sí tiene una propuesta acerca de las problemáticas que hay en el Estado de México, y no de las reformas estructurales, o de la Ciudad de México, o de la margen del poder, porque eso es tema de otro debate. Como estábamos hablando hace un momento, el Estado de México es muy grande. Existen 125 municipios muy diferentes uno de otro, entre los cuales las necesidades son infinitamente diferentes. Por lo cual, acciones concretas que realizaría si tomara posesión como gobernador del Estado de México sería, en primera instancia, entablar el diálogo para poder coordinarme con los diferentes liderazgos, los diferentes presidentes municipales en toda la parte del Estado de México, para poder entablar una agenda que realmente trascienda y no solamente se quede en los partidos políticos. Dentro de ello impulsaría evidentemente el mando único que fuera mixto, y ahí entonces sería un diálogo con los presidentes municipales para hacer una negociación. Establecería también la figura del presupuesto participativo y un poco como lo es en la Ciudad de México, facultar a los comités vecinales, crear la figura jurídica para que tengan la facultad de intervenir un poco en el presupuesto que se les asigna por colonia, ya que si establecemos que el Estado de México es uno de los estados más grandes y más complejos, no podemos de ninguna forma fragmentar e intentar homogeneizar todas las diferentes necesidades. Necesitamos entender cada uno de los contextos diferentes. Dentro de seguridad, evidentemente, estaría una parte muy fundamental que se establece en la educación. Impulsaría escuelas autosustentables para fomentar el desarrollo estructural dentro de las escuelas. Gracias, Juan Carlos. Vamos a dar participación al representante del Movimiento de Regeneración Nacional. Hasta por 2 minutos. Gracias. Pues, si yo fuese gobernador, ¿qué es lo primero que haría? Fíjense que yo he visto que hay una tendencia muy preocupante a que muchos de los recursos públicos se gasten en imagen. Bueno, para promocionar a Ricardo Anaya o a Erubiel. Yo creo que lo que sí, pero esos son espacios que son públicos, ¿no? Hay que diferenciar. ¿Qué es lo que haría? Hay que diferenciar un bien público o la compra de un servicio. Son dos cosas distintas. Lo primero que haría es prohibir que en todas las oficinas de gobierno haya un retrato del gobernador. Me parece sumamente fundamental de que se despersonalice el servicio político y que en lugar de ello haya un decálogo ético. Si no hay ética, no se puede entender la lucha contra la corrupción. Si no hay ética que sea efectiva y no hay un recordatorio permanente en cada uno de los servidores públicos, cualquier política pública fracasa. Lo segundo sería transparentar todas las actividades de los funcionarios públicos y hacer una depuración. En lugar de estar depurando, también como se depura al policía que gana 6,000 pesos al mes, vamos a depurar a los altos funcionarios
a conocer los vínculos que tienen. Eso sí, hay que estar en una constante supervisión. La lucha contra la corrupción, tiene que ser un eje fundamental de cualquier gobierno. No puede entenderse la función de un servidor público cuando carece de una ética de servicio, cuando carece de una falta de rendición de cuentas, cuando carece de transparencia. Eso es lo que impulsaríamos. Gracias, Francisco. Hasta por 2 minutos el representante del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, ¿quién mejor que un mexiquense para decirles a ustedes, los que sean mexiquenses, cuál es el problema sustancial y que ya no nos deja vivir dentro del Estado de México? Seguridad. Seguridad, compañeros. Y es que, bueno, si yo fuera gobernador, implementaría el mando único. El mando único para depurar a la policía, para educarlos, para capacitarlos en técnicas y estrategias de seguridad. Por supuesto con perspectiva de género, porque hablar de tu PRI gobernador y no hablar de los feminicidios es imposible. En el Estado de México, en lo que va del año, han asesinado a 170 mujeres. Casos registrados, solo 6 han sido investigados, han tenido consecuencias, pero nada más. También aumentaría significativamente su salario. Su salario ampliaría la gama de derechos laborales y sociales que los policías tienen. Esto con el fin de poner orden en municipios como Naucalpan y Ecatepec, donde gobiernan sus partidos, por cierto. Te comento que en Naucalpan ha habido 200 asaltos en lo que va del año y ¿qué creen? 200 de los 200 siguen estando impunes. Y en el caso de Ecatepec también les comento que en este año, en julio, la policía de Nesa, la policía de proximidad de Nesa, detuvo a los policías de Ecatepec, de Indalecio Ríos, secuestrando a un comerciante. Así de efectiva es la policía de proximidad que se ha implementado dentro de Ciudad Nezahualcóyotl. Es lo que yo haría. En fin, mi mando único respetaría la autonomía de los municipios en términos de policía local, donde ha mostrado efectividad, como lo es la policía de Nesa. Pero, por ejemplo, donde sí trataríamos de negociar hasta el cansancio sería con Ecatepec, porque en lo que va del año en Ecatepec, más bien, desde 2012 hasta la actualidad, han desaparecido 600 mujeres. ¿En dónde están esas mujeres? Las estamos buscando y como dijo el gobernador Eleubiel Ávila, tu gobernador, hay cosas más importantes que atender. Gracias. Pues no sé cuáles sean, compañero. Gracias, Max. Vamos a dar inicio a la última réplica de esta mesa de análisis y debate. Tiene hasta por 1 minuto y 20 segundos la palabra el representante de la Revolución Institucional, Rogelio Rojas. Además te recuerdo que, como te mostré en el mapa, también Nezahualcóyotl está entre los municipios que tienen más feminicidios. Simplemente lleva 120 mujeres muertas en Nezahualcóyotl, el municipio que tanto presumes, a la par de Naucalpan y de Ecatepec. Bueno, ¿qué más podemos decir de este tema? Sí, estamos diciendo que no es un tema de partidos, es un tema que abarca a toda la sociedad. Hace rato el compañero decía que su partido no defendía el mando único, y ahorita nos está diciendo que lo que él haría como gobernador es el mando único. Digo, ahí está la incongruencia que el PRD tiene a lo largo de su historia y que se ve claramente en su representante. Digo, con todo respeto, amigo, de verdad. El compañero Morena se la pasa hablando de la Ciudad de México, el presupuesto de la Ciudad de México y la Ciudad de México. Qué bonito, pues estamos en el Estado de México, que son dos estados, dos entidades totalmente distintas, a pesar de que conviven. A pesar de que los del Estado de México vamos a la Ciudad de México a cada rato y los de la Ciudad de México vienen al Estado de México, son diferentes entidades. No podemos hablar del mismo presupuesto de la Ciudad de México que el presupuesto del Estado de México, que ya les vuelvo a repetir, 8 de cada 10 pesos se van a seguridad, a salud y a educación. Yo, el compañero del PAN también hablaba hace rato del mando único, del mando mixto. Qué bueno que lo hable. Me gustaría a mí verlo que aquí en Naucalpan, en Atizapán, se había reflejado eso, porque simplemente ayer a mí me tocó un pretende de la Policía Municipal de Naucalpan, donde la verdad... Gracias, Rogelio. Están durmiendo. Gracias, Rogelio. Tiene el momento de la palabra el representante del Partido Acción Nacional hasta por 1 minuto 20 segundos. Gracias. Voy a ocupar mi tiempo para dar propuestas, no para seguir criticando como lo hace mi compañero del PRI, si no tiene nada que decir, bueno, lo entendemos. Termino las propuestas, como lo han visto, he tomado una agenda muy grande dentro de las cuales he establecido los problemas más importantes que aquejan al Estado de México. Termino con la parte de la economía, que es el fomento al turismo. Dentro del Estado de México hay muchísimas partes muy importantes que tienen que ser rescatadas
y ahí también se tiene que centrar la atracción a inversión privada. Siendo esta mi última intervención, quiero terminar con una reflexión que dice mucho de mi partido, del Partido Acción Nacional, y esto es una reflexión de Carlos Castillo Peraza. La política no es una lucha de ángeles contra demonios, sino que debe partir del fundamento que nuestro adversario es un ser humano. En este sentido, hago un llamado para que la última intervención deje de ser solamente una lucha para echarnos la bolita y que ciertamente se establezcan en propuestas. Solamente podremos rescatar al Estado de México si dejamos de lado las playeras de un partido político, las playeras de una universidad, y nos ponemos la única que debemos de tener todos, que es la de México. Muchas gracias. Hasta con la última. Hasta por 1 minuto 20 segundos. Por Muy favor. bien, compañero. Hay que plantearle eso a Felipe Calderón y demás delincuentes. A mí me parece que no se escuchó muy bien. Hablábamos de un combate a la corrupción como un eje transversal de una política pública. No se puede entender un ejercicio transparente, eficaz del presupuesto o la implementación de estrategias de seguridad si tenemos los estándares más altos de corrupción en el Estado. De ahí se deriva un montón de situaciones, los feminicidios, los secuestros. ¿A cuántas veces nos ha documentado la colusión de autoridades de gobierno estatal, municipal, con las propias bandas de crimen organizado? No se puede entender para qué matar a más jóvenes que se van a reclutar a la Policía Federal, cuando en realidad es la propia corrupción el eje fundamental, lo que cimienta esa estructura. Finalmente, me gustaría decir que la participación de todos nosotros tiene que ser en una función, en este sentido, crítica. ¿Por qué hacemos alusión a los responsables? Porque en un contexto de manipulación de la información y de miedo, tenemos que señalar a quiénes son los responsables. Gracias. Gracias. La última réplica de esta mesa de análisis y debate va a cargo del representante del Partido de la Revolución Democrática. Max, por favor. Voy a repartir el día de hoy, ya para acabar. El PRI, el compañero del PRI, Gober, habla sobre tiendas de autoservicio. Sí, o sea, sí está bien, generan empleos, lo entendemos, pero ¿por qué no apoyar? ¿Por qué apoyar a las transnacionales y por qué no apoyar al comerciante local? ¿Por qué no generar iniciativas o políticas públicas que puedan incentivar que la señora que quiera abrir un negocio lo ponga? Pero no solo es ponerlo, sino también es apoyarle, enseñar a administrar, enseñarle a saber cómo se están haciendo las cosas dentro del mercado. Es lo que hace Empresa para la Mujer Morelense dentro del estado de Morelos, donde les doy un dato: de 1.500 empresas que se apoyaron en 2015, 1.250 resultaron exitosas. Por otro lado, decirle al PRI Gober, al representante, que su gobernador es el responsable de lo que se está viviendo. Es la inseguridad rampante que se vive en Ecatepec, en el Estado de México, es culpa del PRI y de Erubiel Ávila puntualmente, porque él fue presidente municipal 2 veces, fue diputado local 2 veces y ahora es gobernador. Y el Estado de México pareciera que es un sembradío de muertos y de mujeres, precisamente. Al compañero de Morena, pues sí, comentarle y volverle a insistir que es muy cómodo asumir la perspectiva de la mafia de poder, pero también es muy cómodo recibir 400.5 millones de pesos anuales por tener un partido político. Gracias, Max. Muchas gracias. Gracias, Max. Vamos a pasar una ronda de preguntas. Vamos a procurar que las preguntas por parte de la audiencia sean breves. No sin antes darles un aplauso a los 4 representantes juveniles. Bueno, gracias. Primero los quiero felicitar a los 4 representantes, estuvieron fantásticos. Fue como ver a mis tíos pelearse quién es mejor, el Chivas o el América. Muy poca propuesta y sustento, pero mucha descalificación. Fue fantástica su representación. Y yo quiero hacer esta pregunta porque creo que este tipo de debate, donde cada uno representa su fuerza política, es ¿por qué nos tienen que convencer de militar en su fuerza política? Ese es el debate central aquí. Yo creo que independientemente de las propuestas, que pues no hubo mucho, pero no me queda claro por qué debo militar en el PAN, por qué debo militar en el PRD,
¿por qué debo militar en PRI o por qué debo militar en Morena? Creo que si una crítica que lo hago como preámbulo es que muchas veces como jóvenes y que tenemos las buenas intenciones, a la hora de entrar a un partido político adoptamos las mismas formas que tanto repudiamos. Nos ponemos chalequitos, vamos a eventos con exgobernadores, nos asumimos aquí y acá, descalificamos al otro, no respetamos la dignidad humana de nuestro adversario. Y esta crítica y pregunta es, si verdaderamente, si a mí me garantiza militar en su partido, tener la capacidad de ser autocrítico, de criticar a los líderes partidistas, pero sobre todo ejercer la libertad de expresión que tanto nos hace falta en los organismos públicos de este país. Si verdaderamente, si yo no soy católico, tendré las mismas oportunidades en Acción Nacional. Si critico a Peña Nieto y a todos los gobernadores que han sido estos ejersores de corrupción, tengo las mismas oportunidades que otro militante del PRI. Si estoy en contra del neoestalinismo, que me atrevo a decirlo, de Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, muy bueno para perseguir palomas, eso sí. Y si estoy en contra de los programas sociales del PRD, que son la máquina clientelar perfecta para que sigan en la Ciudad de México una y otra vez, entonces quiero que me respondan. De verdad, si yo milito en cada uno de sus partidos, voy a tener esa libertad de expresión, voy a poder ser autocríticos y voy a poder, primeramente, velar por los intereses de mi país, que va mucho más allá de partidos políticos, porque entendiendo la patria, que es una unidad irrevocable de destino, que va mucho más allá de las ideologías y de los partidos, pueda velar por los intereses de mi país, primordialmente. Gracias. ¿Para qué va la pregunta entonces? Para en general a todos, sí, o sea, sí. Si me garantizan libertad de su partido. Otras tres preguntas, por favor. Había levantado la mano la compañera de la maestra Marisol. Sí, yo ya le he hecho. El compañero y una más, y una cuarta. Una quinta, por favor. Gracias. Pueden ser las preguntas precisas, por favor, para que las respondan todos los compañeros. Esta dirigida especialmente al representante del PRI. Quiero que me digas, por favor, cuánto es lo que da la efectiva, porque hasta donde he visto, la efectiva da 150 pesos para el apoyo de útiles escolares. Dime, ¿es efectivo de apoyar a cada familia mexicana y del Estado de México? También he visto el uso de las tarjetas. Estas tarjetas no sirven, se descomponen, se traban, cuando ni siquiera la hemos usado la primera vez. También, en seguridad. Seguridad. ¿De qué manera nos vas a ayudar en la seguridad? Porque yo transito en todos estos municipios, y en especial en Tultitlán, que está bajo el PRI, y no hay seguridad. Se nos asaltan. Entonces, ¿de qué manera nos garantiza seguridad? Compañeros, es para Rogelio. Por favor, Rogelio, aquí para ti. La pregunta es, ¿creen que realmente los 8 de cada 10 pesos se utilicen para lo que dicen realmente? Las últimas dos preguntas, compañero, por favor. Compañero de negro, saco negro, vimos con la compañera. Mi pregunta va en específico para el compañero del PAN. Entiendo sus propuestas de corrupción, pero a mí me gustaría que tú me dieras qué garantía de anticorrupción o de programas de anticorrupción puede implementar tu partido. Si el presidente nacional de tu partido está o sale en fotos con prostitutas gastándose parte del erario público. Y otra, han salido videos en donde diputados han salido organizando fiestas en tables con los presupuestos que nosotros, con los presupuestos que nosotros pagamos. Otra para el compañero del PRI. A mí me gustaría que me contestara lo de qué opina de los expresidentes y de sus pensiones, por favor. Finalizamos con el compañero del saco negro. Buenas tardes a todos, compañeros. Felicitar a los 4 ponentes ahí en la mesa, por ojalá me pudieran poner atención. La pregunta es para ustedes. Y te pido que me permitas hacer 2 preguntas muy breves. Una, al compañero de Morena, ¿qué se siente ser un adulador profesional dentro de tu instituto político? Porque ninguna propuesta de me gustaría saber qué se siente poder
alcanzar algún peldaño político mediante la meritocracia. Y al compañero del priismo, me gustaría saber, o que me repitieras qué carrera estudias, porque me parece que eres el ejemplo claro de un político priista, sin preparación, pero con muy buenas adulaciones también para tu gobernador o para tu instituto político. ¿Es cuánto? Buen día, compañeros. Mi nombre es Rocío. Creo que en mi punto de vista nos desviamos sobre el tema de este debate y mi pregunta es hacia los compañeros, en especial yo no los quiero echar a pelear y los voy a atacar a uno por su ideología y demás. Teniendo en cuenta que en el PRI es la fuerza política más que predomina en el Estado de México, ¿qué estrategias van a manejar rumbo a las elecciones? Es decir, ¿cuáles son las propuestas que me tiene el PRD, el PAN y Morena para ganar esta elección, teniendo en cuenta que el voto duro del Estado de México lo tiene el PRI? Gracias. Vamos a hacer una pregunta más porque ya tenemos 25 minutos o un poquito menos, 21 minutos para recibir el... Bueno, buenas tardes. Mi pregunta son concretas. Una para los cuatro, casi en primer lugar sobre la corrupción. Casi los cuatro, principalmente ellos tres no hablaron. Y segunda es para el PRD. En el sentido de que a nivel estatal, nivel elección, o sea, autocrítica y mucho lo que se puede decir, pero en las elecciones que acaban de pasar se vio que el PRD se unió mucho al PAN, y en el Estado de México están en lo mismo, o sea, se andan por el mismo sentido que PRD y PAN han querido jugar y ya jugaron anteriormente los dos. Entonces yo los veía en el 2006, 2012 que prácticamente eran agua con aceite con el PAN y ahora están unidos con ellos. La pregunta principalmente es esa, o sea, ¿por qué andan dando propuestas, pero por qué a la fecha, si se están peleando con el PAN, por qué ellos están haciendo coaliciones con ellos mismos cuando uno se dice de izquierda y ellos mismos los tachan de derecha? Gracias. Entonces, no sé si para alusiones personales quiera comenzar Francisco y ya hacia la derecha Sí, bueno, esto es con respecto de las alusiones. Me gustaría iniciar recordando el debate. Yo creo que hay que escucharlos para no escuchar más bien lo que tenemos al interior. Hice una referencia muy puntual en cuanto a cómo puedo demostrar que Morena no es Andrés Manuel López Obrador. Y muy puntualmente se mencionó en el caso de cuando se vetó en el gobierno de Andrés Manuel la ley de matrimonios igualitarios. Hoy nuestro instituto político, que está conformado y que tiene una Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, a su vez en diferentes estados, ha puesto como agenda el tema de los matrimonios. Entonces, me parece que cuando no se escucha la propia autocrítica que uno plantea, o el reconocimiento de la diversidad de su propio partido, y se quiere calificar al otro de anulador, creo que más bien versa la mala fe, más allá de querer clarificar, porque me parece que una pregunta no puede anteceder una descalificación, y menos cuando se ha argumentado en otro sentido. Entonces, eso me gustaría decir en lo que respecta a al comentario del compañero. Paso a dar respuesta a lo que mencionaba con respecto de cómo vamos a ganar las elecciones. Sí, ¿cómo vamos a ganar las elecciones? Es una estrategia que hemos impulsado casa por casa. Lo que hemos hecho es evitar la política de la espionaje, el volantito del gran espectacular. No, nosotros lo que vamos es casa por casa a informar sobre el propio proyecto que representa nuestro partido, a ponernos a las órdenes. ¿Y saben qué implica un casa por casa? Implica dar el mayor acto de rendición de cuentas, porque entonces ante el ciudadano uno tiene que dar una explicación muy puntual de lo que hacen los diputados, los regidores, los representantes populares.
es someterse al escarnio público. Pero eso sí, no lo vamos a ganar, nosotros no vamos a jugar con la compra del voto, con la coacción del voto o con la amenaza del voto. Eso no es nuestra estrategia, ese no es nuestro estilo. Gracias. Bueno, primero atendiendo el tema de importancia sobre libertad de expresión, ya hermano, tú me conoces, sabes que cuando se quiere se puede. Cuando se quiere se puede, cuando se quiere ser crítico se es crítico, cuando no se quiere ser crítico no se hace crítico. Yo en mi partido he tenido muchas oportunidades de ser crítico, les voy a contar una experiencia que tuve. Hace rato les comentaba, yo estudio punto de egresar de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI, formada por casi 400 chavos de todo el país. Y recientemente estuvimos en Guadalajara, nos acompañó el presidente del partido, Enrique Ochoa, y la crítica que se escuchó, más allá de los aplausos que hubo, la crítica que se escuchó fue y Duarte, y Borges, y Arlington, los mismos que comentaban hace rato. Porque también a nosotros los jóvenes priistas nos preocupan esos temas. ¿Por qué tenemos que pagar a los jóvenes priistas por las calenturas de alguien que ya ni siquiera está en el poder? Y nosotros somos los primeros en criticarlos, en señalarlos, y en el caso, como nos acaba de dar con Duarte, hasta expulsarlos. Libertad de expresión, yo creo que cuando se busca, se encuentra. O sea, la efectiva no da dinero. La efectiva sirve para dos cosas. Sirve como un seguro de vida para los estudiantes, es decir, si tú le aportas tu trayecto de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, y te pasa un accidente, con esa efectiva, el gobierno del Estado garantiza que tú tienes ese seguro de vida y te va a cubrir los gastos que tienes que pagar. Y en segundo lugar, sirve para hacer descuentos, no para comprar. Si tú te metes a la página de INEVE, vas a encontrar un archivo en Excel que va por municipios, y en esos municipios se encuentran todos los negocios locales, no solamente Walmart, como es el hincapié acá el compañero del PRD, los negocios locales. Les pongo el ejemplo, la tiendita de Doña Chonita se encuentra en esa lista. Son negocios que tienen su entrada un letrero que dice aquí se acepta la efectiva, y donde se hacen los descuentos a los alumnos que traigan esa tarjeta. Más bien es una credencial, más que tarjeta. Sobre la seguridad en Tulitlan, pues sí, le dije hace el principio, es muy lamentable la situación de la inseguridad en el Estado de México, nos duele a todos los mexiquenses. Digo, por ya no hablar del país, a los mexiquenses nos duele. Yo he visto casos, conozco muchos casos de gente que se ha visto afectada por la inseguridad, en Tulitlan también. Y es un tema que debemos atacar en conjunto. Hace rato les decía, no es un tema de partidos, es un tema de toda la sociedad, donde se mete el gobierno del Estado, el gobierno de los municipios, los partidos políticos, pero también la sociedad. Y solamente vamos a combatir la inseguridad si la combatimos juntos, en un frente común, especialmente en Tulitlan. Sobre si efectivamente el dinero, los 8 de cada estado se gasta, pues mira, les estoy dando los ejemplos, les di muchos datos de jóvenes que se fueron a estudiar, jóvenes que han recibido becas, me parece que se han dado alrededor de 150,000 pesos, millones de pesos en becas en este gobierno. Digo, ahí están los resultados, se pueden ver, digo, es tangible. Hay muchos chavos de aquí en la universidad, conozco muchos de la universidad que han recibido las laptops, que han recibido las becas de permanencia, y las laptops no son solamente, sí, ten tu laptop. Las laptops sirven para que hagan sus tareas, para que estudien, no para que vean películas. Así como hace rato les dije, la beca de permanencia no es para que salgan de aquí se vayan a tomar el stock, es para que paguen su transporte y compren libros. Me preguntan también sobre los expresidentes. Déjame decirte que los últimos 2 expresidentes mexicanos, que son Zedillo y Salinas, renunciaron por completo a su pensión. Ellos no reciben pensión. Los que hoy en día reciben pensión son Felipe Calderón y Vicente Fox. Entonces, bueno, no sabría decirte yo qué opino sobre eso, porque renunciaron a su pensión. Lo que te puedo decir también es que yo firmemente creo que todos los gobernadores, todos los legisladores deben de renunciar a ese tipo de privilegios que no vale la pena tenerlos. Digo, como si un gobernador no ganara lo suficiente durante 6 años para poder vivir y después encontrar otro trabajo. Digo, esa es una propuesta que yo, la verdad, defiendo mucho, la cuestión a nivel estatal. Compañero, hacer soluciones personales, es un poco a lo que decía el compañero de Morena. Digo, si empiezas a descalificar, creo que te evidencias tú mismo, ¿no? Claro que uno quiere defender al gobernador, claro que uno va a defender a mi partido, porque ese es el papel que tengo aquí, en esta mesa. Voy a convencerlos a ustedes, voy a decirles lo que mi partido, lo que mi gobernador está haciendo. No para criticarlo, lo voy a criticar donde tengan que criticarlo. Y eso es al interior del partido, con la gente que realmente debe de hacer las cuestiones.
Bueno, dejo el tiempo para que pasen rápido y nos corran aquí. Sí, no, pero evito a la 1. Y ya la 1. Gracias. Se planea hacer una segunda mesa de análisis y debate. ¿Qué les parece si lo postergamos? Por cuestiones del tiempo. No, pues darles un límite para darnos 2 minutos. ¿Te avientas minuto y medio? Minuto y medio, por favor. Bueno, termino rápido. En primera instancia, bueno, Jordán, te respondo, amigo. Evidentemente, el Partido de Acción Nacional es el único partido en el que puedes hacer una crítica abierta porque existe democracia, como tú lo sabes, y tú conoces a Javier Corral y lo admiras muchísimo. Él hizo una crítica abierta al ejercicio del Partido de Acción Nacional y hoy es gobernador orgullosamente del Partido de Acción Nacional en el estado de Chihuahua. Seguimos, ¿qué es lo que puede proponer el PAN? El PAN es uno de los principales partidos que propuso el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos aquí a la senadora Laura Rojas, que es del Estado de México. Ella es parte de la comisión que lleva este tema. Ha dado aquí conferencias sobre este tema. Es un tema muy técnico. Gracias, Juan Carlos. El último minuto a Max, por favor. Sí, por supuesto que sí. Aquí en el PRD te podemos brindar la seguridad de que te puedes expresar como tú quieras. Inclusive existen corrientes de expresión en las que hay desde los muy liberales, no te voy a dar nombres para no controversial, pero hay desde los muy liberales hasta los muy conservadores. Entonces sí, en el PRD tienes la seguridad de que puedes expresarte libremente. Propuestas, dijeron que no dijimos propuestas. Claro que sí, el representante del PRD dio 3 puntuales: beca universal, apoyo a las pymes y policía de proximidad, policía vecinal de proximidad. Esas fueron las 3 propuestas. Ya no voy a debatir, ya se nos acabó el tiempo. Y por último, al compañero, gobiernos de coalición. Ya nadie en México puede gobernar por sí solo, sobre todo en el Estado de México, y lo vamos a ver, que el PRI se va a coaligar hasta con el PT, como ha pasado en Colima, como ha pasado en Aguascalientes. Pero sobre todo decirte que cuando dices que es agua y aceite, sí, somos agua y aceite, pero en la química existe algo llamado emulsiones, y estas emulsiones químicas permiten que los componentes químicos se puedan unir, pero que puedan ser diferenciados. Muchas gracias, Max. Por favor, un último aplauso para los representantes. Van a salir en la próxima portada. Buenos días, a nombre de los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, les damos la bienvenida a nuestros compañeros que hoy van a representar a sus partidos políticos. La idea era que los representara gente joven y muy capaz, entonces creo que escogimos a las mejores personas para efectos de este debate, que como ustedes ya saben va a ser con el tema de cara a las elecciones del Estado de México, que son el año que viene. Antes de pasar a la mecánica del debate, presentaré a todos los representantes que hoy nos acompañan. Por el Partido Acción Nacional nos acompaña Juan Carlos Alvarado Jiménez, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, se ha desempeñado como coordinador de Acción Estudiantil, formador juvenil y es miembro del Consejo Nacional de Estudiantes del Partido Acción Nacional. Por el Partido de la Revolución Democrática nos acompaña Máximo Allende María, quien es estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Se ha desempeñado como coordinador de comunicación en la campaña a la gubernatura de 2015 en Colima y es responsable de la comunicación del secretario electoral del PRD a nivel nacional. Por el Partido Movimiento Regeneración Nacional nos acompaña Francisco Pérez Rojas, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Urbana. Se ha desempeñado como consejero estatal, coordinador distrital del partido y consejero nacional de Morena. Por el Partido Revolucionario Institucional nos acompaña Rogelio Aurelio Rojas Reyes, quien se ha desempeñado como miembro de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI y es responsable de comunicación digital de la Agenda Juvenil del Estado de México. Y su servidor Carlos Zurita, quien tendrá el gusto de moderar el siguiente debate. A continuación les vamos a explicar la mecánica del debate que los compañeros representantes de los partidos juveniles ya conocen. Se les dio con 15 días de anterioridad.
Les comento a ustedes, por cada tema a exponer, cada representante tendrá un máximo de 2 minutos para el desarrollo del mismo. Las réplicas constarán de un máximo de tiempo de 1 minuto con 20 segundos. Al finalizar los temas, habrá una o más rondas según la disponibilidad del tiempo para los representantes por parte del público, una ronda de preguntas. Muy bien, los temas a debatir aquí van a ser 5, los representantes juveniles de los partidos políticos ya los conocen. Y vamos a comenzar con Rogelio, por parte del Partido Revolución Institucional. Recuerda que tienes 2 minutos y el primer tema es ¿por qué escogiste militar en el partido que hoy representas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que se haga este tipo de ejercicios aquí en la universidad, porque para empezar, como universitarios tenemos ese deber de debatir, de conocer las propuestas de los candidatos, de los partidos, pero también como ciudadanos del Estado de México, de la Ciudad de México, de aquí tenemos esa responsabilidad de enterarnos, de informarnos, para después hacer un voto responsable. Y agradezco a Carlos por la organización que tomó el atrevimiento de hacerla, un buen atrevimiento. Y la pregunta de por qué decidí militar en el Partido Revolución Institucional. Bueno, cuando yo tenía 16 años, estaba en el CCH local, aquí cerca, y empecé a tener ese interés por participar, no en la vida universitaria, políticamente hablando, sino también en la vida política de mi comunidad. Pero por eso yo quería conocer qué propuestas, qué defendía cada partido. Y me leí los documentos básicos del PRI, del PAN y del PRD. De hecho, por ahí tengo un PDF que son como 500 hojas con todos los documentos básicos. Si un día tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, porque van a conocer mucho de los partidos así. Y la verdad es que con el que yo me identifiqué, con el que yo sentí una identidad, un apego, fue con el PRI. ¿Por qué? Bueno, porque la ideología del PRI, habrá quien diga que el PRI no tiene ideología y que es permanente. La verdad es que no. Quien diga eso es que no conoce. Porque el PRI tiene una ideología liberal, una ideología socialdemócrata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, el PRI defiende las libertades individuales. Es decir, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos hacer y decidir lo que mejor nos convenga en la búsqueda de nuestra felicidad. Y segundo, que como socialdemócrata no pierde de vista que vía las instituciones democráticas se debe buscar que todos los ciudadanos, todos los individuos del Estado de México y del país tengan las mismas oportunidades para alcanzar esa felicidad. Es decir, buscar que todos tengan la misma libertad para encontrar la felicidad. Gracias, Rogelio. Por favor, es turno de Juan Carlos. Bueno, pues primeramente, pues agradecer, evidentemente, pues que nos acompañen todos ustedes, Carlos, te agradezco la invitación y la organización. Aprovecharé un poco el tiempo y esto es precisamente que ante la pregunta de por qué decidí militar en el mejor partido de México, que es el Partido Acción Nacional, lo defino muy fácilmente, ¿no? Y esto se remonta hasta 1939. Se remonta hasta 1939 cuando nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, quien fue rector de esta máxima casa de estudios, presentaba una alternativa a un proyecto de nación. Y lo único que podemos encontrar en el PAN que no tiene ningún otro partido es ideología, son pensadores y que se remontan sí a Manuel Gómez Morín, pero también a Carlos Castillo Peraza, a Manuel Cloutier, y ahí lo vemos con los bárbaros del norte ante el fraude electoral en 1989 haciendo su gabinete alternativo, impugnando, haciendo presión en un gobierno. Y entonces cuando nos remontamos a la historia del PAN, también es remontarnos a la historia de la democracia en México. Cuando pensamos en 1939, entendemos que en aquellos tiempos no existían ni tan siquiera los padrones electorales confiables, no existían mucho menos las credenciales de elector y mucho menos podían existir en la historia de este país. Gracias. El turno es del representante del Revolucionario Demócrata, Máximo, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen para poder participar en esta mesa, agradecerle a mis compañeros invitados especiales, al coordinador de Jóvenes de Nueva Izquierda y al coordinador de la quinta circunscripción que el día de hoy me acompañan. Pero bueno, a lo que vamos.
A lo que vinimos más bien. Milita en el PRD por su historia, una historia que data desde el 89, y también milita en el PRD por su trayectoria, por las cosas, por la nueva forma de gobernar que viene a instruirle al resto de los partidos. Me refiero al PRI y al PAN. ¿Por qué lo digo? Miren, muchas de las políticas sociales que se han implementado, políticas sociales y gubernamentales que se han realizado dentro de los gobiernos del PRD, han sido copiadas, mal copiadas, debo de decirlo, desde 2006 a nivel federal. Pero más allá de eso, lo sustancial del por qué milita en el PRD es por lo que representa. El Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, porque para eso venimos para hablar sobre las elecciones del Estado de México, representa garantía. El PRD, el amarillo y el negro representan una garantía de buen gobierno. Y es que así lo han mostrado los gobiernos que hemos refrendado. De los 125 municipios que existen dentro del Estado de México, el PRD gobierna 19 y hemos venido refrendando al menos tres gobiernos donde hemos gobernado desde el 2006 en adelante. Me refiero por supuesto a Tlatlaya, Nezahualcóyotl y Tultepec. Precisamente por eso milito dentro del PRD, por lo que representa, sigue representando esperanza dentro del Estado de México, sigue representando garantía de un buen gobierno. ¿Cuánto? Gracias, Máximo. Para la réplica tiene 1 minuto 20 segundos Rogelio Rojas. Bueno, vamos dejando unas cosas en claro, ¿no? Para empezar, todos los partidos políticos tienen ideología, no solamente el PAN. ¿Por qué? Porque los partidos políticos surgen precisamente para representar ideas, para representar y abanderar causas. Y esas son las ideologías. Entonces, todos los partidos, socialdemócrata, conservador, liberal o morena, con su ideología, con respeto, representan ideas. Entonces, decir que solamente el PAN es un partido de ideología es una total falacia. Segundo, también te recuerdo que Gómez Morín tenía nexos con el fascismo alemán cuando fundó el PAN. En segundo lugar, yo creo, amigo, que la búsqueda del poder por el dinero se encuentra en todos los partidos. ¿Por qué no vamos a hablar de los partidos que busquen el dinero? Hablamos que los individuos busquen el dinero. Esa es la ambición que el ser humano tiene. Y es la ambición que nosotros, como universitarios y ciudadanos responsables, debemos de combatir. Que estar en el poder sea para ejercer el poder al servicio de las ideas, para hacer que nuestras ideas, las ideologías que defendemos como liberalismo, en el caso del PRI, se materialicen en acciones concretas en el gobierno, y que estas acciones concretas en el gobierno se materialicen en la vida de los ciudadanos, se materialicen en sus bolsillos, se materialicen sobre todo en la felicidad, como ahora lo comentábamos. Eso, digo, si vamos a empezar a echar culpas de que este partido hace esto y el otro no hace esto y este es el único que dice esto, digo, vamos a repetir el mismo debate de siempre. Por favor, el micrófono al representante del PAN, por favor. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, inicio solamente pues hacer una puntualización que ciertamente el PAN es el único partido que tiene una verdadera ideología y no solamente un pragmatismo político como lo representa el PRI. Y esto lo vemos en toda su historia, que no la voy a volver a contar aquí, pues todos la conocemos. Por otro lado, hablamos de que el compañero de Morena me dice que en el PRI, en el PAN no existe vía democrática, ¿no? Y es ciertamente el único partido que tiene elecciones democráticas a su interior. Ningún otro partido se atreve a elegir por sus militantes libremente los dirigentes nacionales, estatales y municipales. Y en este sentido, pues, hablar de democracia cuando vemos que el partido al que representa mi compañero de Morena tiene un caudillismo completamente marcado, entonces es completamente falaz. En otro sentido, pues solamente termino mi idea de hace un momento para también acentuar un poco lo que mi compañero del PRI dice acerca de las ideologías y acerca de que el PRI tiene una ideología liberal, ¿no? Y el PAN digo que tiene una ideología verdadera porque se basa en 4 principios fundamentales, que es la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Y en este sentido son 4 principios que están marcados en todos los gobiernos panistas y que de ninguna forma son pragmáticos. Por otro lado, solamente quisiera que mi compañero fundamentara la parte cuando acusa al partido de ser fascista y no da fuentes. Les pido por favor a los representantes del partido que se ajusten a los tiempos y respeten el formato. Por favor, ajustense a los tiempos y respeten el formato.
Y a la audiencia que evite aplaudir y hacer ruidos y estar gritando, por favor. Gracias. El turno es para el candidato, el representante de Morena, perdón. Sí, me parece que en esta cuestión de las ideologías habría que un poco conocer la historia del partido que represento. Uno de los grandes estándares, referentes morales y políticos del Movimiento de Regeneración Nacional es Benito Juárez, un liberal que ha luchado contra el poder de la Iglesia, contra esa ideología conservadora, que ahora partidos como Acción Nacional intentan revivir, haciendo marchas para definir con quién se puede acostar cada uno de nosotros, ¿no? Me parece que esos son límites que las y los ciudadanos no podemos permitir, en el sentido de impedir que el Estado pueda dictaminar qué hacemos con nuestra vida privada. En segundo lugar, me gustaría también enunciar que has asumido muy bien la formación del PRI. Dice, los partidos buscan el poder y el dinero. Y claro, cuando uno tiene una visión en ese sentido, es muy natural que se coincida con el presidente Peña Nieto cuando él declaró que la corrupción es parte inherente de la condición humana. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de partidos que asumen que la confiabilidad de un gobierno que no se metía en las elecciones? Y entonces la historia del Partido Acción Nacional es la historia de un contrapeso en el gobierno y que se centra en una lucha política de mucho tiempo. Todavía no era 1953 cuando se le concedía el voto a la mujer por primera vez, y el Partido Acción Nacional ya había sacado a todas las personas del sexo femenino a motivarlas a que participaran en la vida pública del país. Entonces, para no cortar mi idea, voy a cerrar con una frase de Carlos Castillo Peraza cuando decía: la moda mundial eran los totalitarismos y nosotros ya éramos demócratas. México no se había industrializado y nosotros ya éramos demócratas. No había nacido Carlos Salinas de Gortari y nosotros ya éramos demócratas. El PAN se construyó en una asamblea nacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdón. Gracias. Les pido que nos ajustemos a los tiempos para hacerlo más dinámico. El turno siguiente es para el compañero de Movimiento de Regeneración Nacional, Francisco Pérez Rojas. Buenos días, compañeros. ¿Por qué he decidido militar en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional? Porque estoy convencido de que este proyecto histórico que se concreta en este partido, un proyecto que representa ideales de la Revolución Mexicana, el estandarte de Emiliano Zapata, de Francisco I. Madero, de Pancho Villa. Morena tiene una premisa fundamental que es la lucha por la vida. No se puede entender que hay otros partidos políticos que impulsen el neoliberalismo. El saqueo rapaz de los recursos naturales a costa de la destrucción de las comunidades, a costa de perseguir a campesinos, a costa de perseguir a estudiantes, a costa de perseguir activistas. No se puede entender un partido político que, como los que representan, no en este caso los compañeros, sino en verdad quienes tienen y detentan el control del país, que su lucha primordial es por el poder y por el dinero, ambiciones vulgares. Lo que motiva a ser Morena es porque en este partido hay mucha gente como nosotros que está de manera desinteresada, construyendo de manera democrática, dando su tiempo, dando su vida en algunos casos, porque hay que recordar que en qué contexto nos vivimos, en un Estado que ha sido calificado como fascista, que ha sido calificado como narcoestado. Entonces, la lucha que enarbolamos todos quienes aspiramos a un proyecto alternativo implica un auténtico compromiso desinteresado, y esa es una de las razones principales por las cuales se milita en Morena, porque tenemos la convicción de que se puede transformar nuestro régimen político a través de la vía democrática y pacífica, a pesar de que sea muy difícil y a pesar de que partidos que se dicen democráticos como Acción Nacional en 2006 hayan orquestado uno de los más grandes fraudes